Interludio, por desgracia, Kami-sama. El color que cubría el cielo se estaba volviendo gradualmente de un brillante color rojo oscuro al color azul profundo de la noche. Horario occidental. La calle principal del oeste se componía de muchos empleados que regresaban a casa desde el trabajo o un grupo de aventureros que acababan de terminar su exploración del calabozo. En este momento, también era el periodo más bullicioso que ocurría dentro de un día. F finalmente sobreviví hoy. Mezclado con la multitud de personas, Estia se tambaleaba hacia adelante en el camino. Se tambaleaba hacia su casa como si estuviera tratando de escapar de los rascacielos en el centro de horario. Actualmente regresaba a su casa después de terminar su trabajo en la rama de la familia Hefesto en Babel. Esa persona, Hefesto, debería ser ligeramente más misericordiosa, a pesar de que era porque tenía que devolver el dinero. Todavía era muy cruel con Estia, quien ahora se veía obligada a experimentar los retazos del trabajo pesado por primera vez, ya que siempre había vivido sobre la base de una vida perezosa. No sabía si era debido a las órdenes de su amiga diosa, pero los niños que trabajan en esa rama no tenían ningún respeto hacia ella, una diosa. Era en la medida en que se podía decir que no se contenían mientras le ordenaban. Ante el trabajo que se le dio, repetidamente dejó escapar un suspiro. El deseo de Hefesto, quien deseaba corregir la personalidad de Estia de querer depender de otros desde la raíz, se podía ver desde allí. Realmente quiero ver a Belcon. Estia, quien tenía su mente y cuerpo completamente drenados debido a los continuos días de duro trabajo, recordó el asunto de su propia familia dependiente. Ya se había vuelto una actividad diaria durante ese tiempo esperar con ansias recibir suavemente al chico que regresaba del calabozo, así que a menudo salía temprano del trabajo. Pero hoy la situación se invirtió completamente. Realmente quería saltar rápidamente en su pecho y actuar como una niña mimada. Estia, quien fantaseaba sobre esas cosas, arrastró su cuerpo pesado y aceleró para volver a casa. Entre la multitud en el área de la calle principal, vio algo que parecía un conejo por la comisura de sus ojos. Estia casi instintivamente miró hacia atrás. Mezclado en medio de la multitud con muchas razas, una figura familiar aparecía durante algún tiempo y desaparecía de nuevo. Es Belcon. Los ojos redondos de Estia brillaron cuando al instante notó esa figura. Tal vez había terminado su exploración del calabozo y se disponía a volver a casa. Llevaba su nuevo equipo defensivo y estaba de espaldas frente a ella. Actualmente caminaba en la dirección de su residencia. Estia, como un pez que acababa de ser devuelto al agua, se recuperó al instante, dio un paso y se dispuso a acercarse a Bel, quien estaba frente a ella, pero en el momento siguiente, una figura que estaba muy cerca de Bel, que antes estaba cubierta por la multitud y no se podía ver, entró en su visión. Su cuerpo era aún más pequeño que el de Estia, la gran túnica redonda sostenía una mochila en la espalda. Aunque era difícil juzgar el género u otros detalles desde atrás, Estia estaba segura de que era del mismo género que ella. Si fuera un hombre, van a apoyar y proteger a la chica misteriosa. Él actualmente estaba extendiendo su mano a su lado. Entonces, mientras miraba a la chica, la apariencia de Bel desde un lado mostraba una sonrisa amable. Ese shock atravesó la cabeza de Estia. Para ella, quien estaba extremadamente fatigada tanto física como mentalmente, ese ataque adicional era equivalente a hacerla dejar de respirar. El chico, quien era su dependencia de final, en realidad le reveló una sonrisa feliz a otra mujer aparte de ella, y en la escena, que parecía ser como el cielo cayendo hasta la tierra, se complementaban entre sí. La cantidad de daño que Estia sufrió era inconmensurable. Ella no tenía ninguna manera de ser consciente sobre el asunto de que esa chica era la ayudante de la que le hablo. En Babel, Estia se llenó de una gran tristeza, se tambaleó unos pasos, luego finalmente se giró y se fue. Escúchame, Miech. Belcon está teniendo una aventura. Golpeando la taza de cristal de la que se había tomado el vino de un trago. Sobre la mesa, Estia exclamó en lágrimas. En un bar construido en un callejón cerca de las afueras, un poco lejos de la calle principal, dentro del viejo y estrecho espacio de madera, cuya mayor parte estaba ocupada por aventureros que vestían toscos equipos. Ruidosas risas y conversaciones poco elegantes se emitían en todas partes. Mezclado entre los aventureros, que bebían vino barato, Estia le dijo los acontecimientos que había presenciado con anterioridad al dios que estaba sentado frente a ella. ¿Una aventura? Si ese es el caso, hay que preocuparse por ello. Sin embargo, todavía no puedo imaginar la escena de Bel haciendo tal cosa. Usando un tono cuidadoso y emitiendo una profunda voz ligeramente ahogada, el hermoso dios, Miech, actualmente asentía con la cabeza contra las quejas de Estia mientras expresaba su propia opinión.
habitación, usando una túnica gastada y deforme y sin una sensación extraña que estaba integrado en este antiguo bar renovado. Estia y Miach eran los más bajos de los más bajos, dioses de las familias, que se encontraban cerca de la parte inferior, tenían una identidad parecida, así que su relación era bastante profunda. La relación entre la familia Miach, que creaba y vendía pociones, y la familia Estia también era bastante cercana. Los dioses también tenían un cierto grado de comprensión sobre los miembros de esas dos facciones. A pesar de que encontró a Estia por casualidad en la calle principal y fue arrastrado por la fuerza a ese lugar para acompañarla a beber vino, aún así Miach no reveló rastros de disgusto en su rostro y escuchó con atención sus palabras. Yo misma vi el momento en que Belkun sostenía la mano de la chica con la que tenía una buena relación. No es una prueba concluyente que no puede ser más concluyente. Bel también puede tener sus propias circunstancias y debe haber un círculo con el que interactúa. Siento que decir que es una prueba concluyente todavía es demasiado pronto. Y de todos modos, es raro que decir que es una aventura cuando no eres su pareja o amante. La última parte de la frase no entró en los oídos de Estia mientras vaciaba otra taza de vino. Parece que hoy va a emborracharse y actuar alocada otra vez. Miach sacudió su cabello azul y suspiró profundamente. Maldita sea. ¿Quién es esa chica de todos modos? Belkun es mío. Así de fácil. Ese discurso, incluso si eres su diosa, todavía es demasiado escandaloso. Bel no es de nadie. Lo sé. Sé eso. Solo quiero decirlo. No, es que solo quería decirlo antes. ¿Ya estás borracha? Ni siquiera cerca. Si no me emborracho, ¿cómo voy a pasar mi vida? Dijo Estia, quien parecía estar resoplando el vino mientras lo derramaba. Una vez que se dio cuenta de que la mesa estaba llena de tazas de vidrio y botellas de cerveza, en el momento en que pensó que tenía que mirar de lejos otra vez. Entonces sus ojos de repente se humedecieron y gritó: Belkun, 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 Belkan, te lo ruego, por favor no desaparezcas delante de mí. Hey, eres demasiado ruidosa, Estia. Ante el grito especialmente fuerte que eclipsó todas las conmociones cercanas, Miach también fue repentinamente abrumado y no sabía qué hacer. La mirada de los otros clientes también cayó sobre Estia y los bombardearon a ambos. Si me haces sonreír, incluso si quieres que viva en las alcantarillas, y aún estoy dispuesta. Eso es lo mucho que me gustas. Francamente, quiero dormir contigo en la misma cama y afectuosamente aferrarme a tu pecho, hacer asterisco guriguri asterisco y frotar mi rostro sobre ti. Si sonríes levemente hacia mí, entonces seré capaz de comer 3 panes de forma continua. Incluso Miach estaba aturdido y solo podía ver. Te amo, Belkan. Y, aunque fuera una vez, todavía quería decir todo eso sobre Belkun. Fufu, lo he dicho todo. Es una suerte que la persona en cuestión no está aquí. Tendero, la cuenta por favor. Siendo incapaz de poner fin a su desilusión, Miach y el empleado de la tienda murmuraron mientras caminaban. Estia, quien tenía una expresión relajada mientras estaba acostada en la mesa, se reía estúpidamente feliz por algo. Ante esa postura, Miach murmuró, Yer, y sin descanso cargó a la diosa borracha y se dirigió por el camino de vuelta a casa. Miach, ¿qué pasa con la cuenta? Pay todo. Hey, ¿por qué un tipo extraño? En este momento, hay que dividirlo por igual. ¿No solo traes 20 barisu? Ante los sonidos prolongados de Estia, Miach respondió débilmente, colocándola en un carro de 4 ruedas, apilada con las mercancías, y lo empujó como si fuera una coche de bebé, dirigiéndose a la profundidad de la calle principal que estaba iluminada por la luz de las lámparas de piedras mágicas. Las figuras de los dos dioses siguieron el sonido seco de las ruedas y desaparecieron gradualmente. Miach, ayúdame a hacer un afrodisíaco. De esa manera, podré hacer que Belkun esté totalmente extasiado por mí. Fingiré que nunca escuché eso. Lo que la golpeó cuando se despertó fue un fuerte dolor de cabeza. Estia, quien yacía en la cama, luchaba con el dolor repentino y gimió. Lo que entró en sus ojos era el familiar techo de su residencia. La hora en el reloj que colgaba de la pared indicaba que era de mañana. Toda una noche había pasado desde que había ido a beber con Miach. Actualmente Estia fue capturada por una gran resaca. ¿Estás bien, Kami-sama? Bel estaba parado cerca de la cama. Sostenía un vaso de agua en una mano mientras parecía muy preocupado por Estia. Lo siento, Belkun, dejarte ver un espectáculo tan feo. ¿Cómo es posible? Por supuesto que no. Sobre eso, ayer lo escuché de Miach-sama, así que ¿realmente es eso? Parece que bebí demasiado. Estia mantuvo su postura acostada mientras bebía suavemente unos sorbos y luego frunció el ceño. Ayer, Miach, quien la llevó de vuelta a casa, dejó unas palabras significativas. Estoy un poco cansado. Incluso si es un poco, por favor, cuida de ella, y se fue enseguida. No puedo recordar nada en absoluto. Los recuerdos sobre lo que había dicho o hecho el día anterior se habían desvanecido por completo. Después de escuchar el mensaje de su amigo Dios, tenía una fuerte sensación de inquietud. Unos días más tarde, Estia se sumergió en un dilema al tener una profunda depresión mientras enfrentaba a Miach, quien le mostraba una silenciosa expresión de compasión. Belkun, ¿no irás al calabozo? No puedo dejarte así, Kami-sama. Así
así que hoy voy a descansar. Y ya había contactado con la ayudante que contrato. Las cejas de Belle cayeron mientras sonreía. Aunque se sentía culpable ya que preocupó a Belle, aún así Estia estaba muy feliz. De esa manera, estarían juntos durante todo el día. Y en este momento, que ya estaba decidido que no iba a ir a trabajar hoy. La rabia de la diosa herrera era algo a considerar más adelante. Kami-sama, ¿eres capaz de comer? Es un poco difícil. Belcon, ¿puedes darme de comer? Ah, está bien, entiendo. Belle utilizó una cuchara para recoger la manzana que ya estaba cortada en trozos pequeños y la acercó a su boca. Al ver esto, Estia, quien estaba sentada, se mostró encantada y se lo tragó con una expresión feliz. Probablemente debido a la premisa de cuidar de ella, Belle, quien normalmente era demasiado tímido y sin duda no haría tales cosas, rápidamente aceptó por hoy. Mientras ella trataba desesperadamente de ocultar su propia vergüenza, la figura del chico procedió sin ninguna duda. Estia todavía sentía una sensación incomparable de felicidad. Mi cabeza. Kakami-sama. Mientras decía eso monótonamente, Estia repentinamente inclinó su cuerpo de manera espectacular, con su cabeza descendiendo hacia el pecho de Belle. Era una postura que parecía como si estuviese siendo abrazada por él. Comprendiendo claramente el estado conflictivo en el que se encontraba Belle, aún así Estia todavía frotó sus mejillas en su pecho mientras se sonrojaba. Su pecho tenía el aroma de un bosque apacible. Luego lo abrazó con fuerza. Tuvo un tira y afloja con Belle, quien finalmente comenzó a entrar en pánico. Eso se prolongó durante algún tiempo. Entonces ayer noche fuiste a comer con la ayudante que mencionaste la última vez? Sí, porque algo feliz pasó ayer. El tiempo pasó poco a poco, y sin que se dieran cuenta ya era mediodía. Sentada en la cama, Estia estaba llena de interés mientras hablaba con Belle. En ese momento, los síntomas de beber durante la noche ya se habían reducido mucho. Después de escuchar la verdad del incidente del día anterior, estuvo temporalmente a gusto. Pero una vez que recordó la íntima escena de ellos tomados de la mano, no pudo evitar permitir que sus fantasías se desenfrenaran. Por otra parte, recordando sobre el inmenso crecimiento cuando actualizó por última vez su estado, sintió que no podía pasarlo por alto. Los pensamientos del chico aún se acumulaban hacia esa odiosa mujer de ojos y cabello dorado, mientras que no había avances en su propio amor. No debía preocuparse primero por esa princesa de la espada, ya que había un fuerte impulso de querer preguntar sobre la chica ayudante y llegar al fondo del asunto. Por supuesto, eso incluía cómo iba a tratarla. Hacia la chica que nunca había visto antes. Las llamas de los celos de Estia ya habían comenzado a arder gradualmente. Eso debe ser agradable, puesto que debiste haber tenido una buena comida junto con la ayudante ayer, entonces debes haber estado feliz, ¿verdad? También quería ir. Posteriormente, Estia, quien de repente comenzó a burlarse de la situación, infantilmente apartó la cara hacia un lado. De esa manera Estia no tuvo oportunidad de ver a Belle, quien reaccionó encogiendo sus hombros y tragando saliva nerviosamente. Belle tembló inquietamente durante un tiempo, luego pareció haberse decidido y dijo, entonces, ¿por qué no vamos? Los dos, a comer un poco de comida de lujo. Una comida de lujo o algo así. ¿Qué te parece? Mirando a Belle, quien tenía las mejillas rojas y trataba desesperadamente de reprimir su timidez, Estia se congeló. No podía creer lo que había escuchado. En realidad, gané mucho dinero en la exploración de ayer. Quería mostrarte mi gratitud, así que yo no escucho las palabras que aparecieron después. Estia estaba repitiendo constantemente las palabras de invitación que Belle dijo anteriormente en su cabeza. ¿Podría ser esto una invitación a una cita? No puedo creer que Belkun tomó la iniciativa. Y también una cena. Estia se sorprendió. Entonces, poco después, se sintió extasiada. Esperaremos hasta que te recuperes, Kami-sama, la próxima vez. Vayamos hoy. Vayamos hoy. Gabe lanzando la manta de repente, Estia saltó de la cama. Belle fue sorprendido por esa escena. Kakami-sama, tu cuerpo sanado. Esa frase no era una mentira. La apasionada emoción repentina hizo que la fuerza dentro del cuerpo de Estia creciera rápidamente. Dejando al aturdido Belle a un lado, Estia comenzó rápidamente los preparativos para la cita. No, espera un minuto. Estia, quien de repente detuvo sus acciones, levantó su cuello y olfateo. Apestaba. Un olor alcohólico. Lo que flotaba alrededor era el olor a alcohol que distaba mucho de la identidad de una diosa. Estia abrió mucho los ojos. Belcon, 6 de la tarde. Ok, nos reuniremos a las 6 de la tarde en la Plaza del Amor en la calle principal suroeste. Siendo observada por Belle, quien estaba sudando, Estia tomó un poco de equipaje y salió corriendo de su casa. Si se tuviera que describir con una sola palabra, entonces sería paraíso. Parece que realmente se hicieron más grandes. No, es imposible que las diosas crezcan. No las frotes. Si las personas del mundo inferior, si esos niños estuvieran presentes en el lugar, probablemente tendrían una hemorragia nasal y se desmayarían directamente. Ocultas en el envolvente vapor, las hermosas diosas revelaban generosamente todas las deslumbrantes, voluptuosas y amplias líneas corporales de sus cuerpos desnudos como si estuvieran recién nacidas.
Ese sin duda era un paraíso celestial sobre el cual seguramente todos los varones habían fantaseado. Fufu, esto es muy cómodo, liberando oscilaciones en el agua. Estia, quien estaba empapada en el agua caliente hasta sus hombros desnudos, murmuró con una expresión relajada. El baño sagrado, así como su nombre lo indicaba, era el baño purificador solo permitido para las diosas. El amplio cuarto de baño había sido configurado con una variedad de bañeras de diferentes tamaños. También había enormes árboles y rocas naturales allí, creando un paisaje natural. Debido a que las paredes y pilares decorados, que fueron tallados en piedra, se tallaron con tanta delicadeza y dignidad, era muy extravagante. Ese gran baño, que era específicamente para diosas, fue creado y gestionado por el gremio de los dioses que viven en la ciudad, a partir de una pequeña parte del impuesto recaudado de cada familia, que también tenía el significado de reverenciar los dioses. Resultó en la restauración de sus propias instalaciones de entretenimiento. Por supuesto, los baños de las diosas y los baños de los dioses estaban separados. Sin embargo, los dioses raramente iban allí específicamente, y debido a la baja utilización de los dioses, cuando se hablaba del baño sagrado, no era un error suponer que se relacionaba con las diosas. Se dice que anteriormente fue invadido por un antiguo dios perverso, ya se había convertido en una leyenda, y a partir de entonces, las medidas de seguridad del gremio eran tan estrictas que ni siquiera un ratón sería capaz de pasar. Y al igual que las diosas cercanas, que estaban desnudas e indefensas, la suave piel de Estia, quien estaba empapada profundamente en el agua caliente, también se tiñó de un color rosa claro, asterisco fufu asterisco, y dejó escapar esos calientes suspiros. Ara, Estia, es muy raro que vengas aquí. Demeter, mucho tiempo sin verte. Estia, con una expresión relajada, le respondió a la diosa familiar que se acercaba. Demeter, así es como se llamaba esa diosa, sumergió su voluptuoso cuerpo oculto bajo una gruesa toalla, en el agua caliente a su lado. Igual que siempre, unos enormes pechos. ¿Que no los tuyos también son bastante grandes? Asterisco tataki asterisco, Estia hábilmente derribó la mano extendida que se acercaba a sus pechos. Debido al efecto de reacción, los valles gemelos de Demeter enfrente de su pecho comenzaron a temblar. El agua también comenzó a ondularse con violencia. ¿Y entonces qué pasó? ¿No vienes aquí? ¿Hoy es la primera vez? Sí, mirando a Demeter, quien arreglaba su suave cabello color miel mientras le preguntaba, Estia ocultó su expresión relajada, ya que el baño sagrado requería una cuota. Ella nunca hubiera imaginado antes de que iría allí específicamente por un baño, pero debido a que ahora tenía una cita con Bel, Estia decidido usar lo que quedaba de sus pequeños ahorros para lavarse. Quería lavarse completamente tanto física y mentalmente, el hedor del alcohol. Todo era para la cita con Bel. Después de esto, tengo una cita con otra persona para cenar, así que quiero estar impecable. ¿Podría ser que la otra persona es un hombre? Si digo que sí, ¿qué vas a decir? Ante su amiga diosa, que ya se encontraba aturdida antes de contestar, Estia reveló una expresión de sorpresa. El sonido del agua rociando hizo eco en todas partes de la pequeña cascada en el centro de la bañera. El rostro ya maduro de Demeter parecía brillar intensamente como si fuera un niño. Esa Estia en realidad con un nombre. Chicas. Hey. Frente a Demeter, quien repentinamente se emocionó, Estia se dio cuenta de su gran error. Ante la fuerte voz, todas las diosas de los alrededores levantaron sus rostros con una expresión de ¿qué pasó? Y se acercaron de forma continua. Sin que Demeter dijera la razón por completo, al igual que ella, las diosas comenzaron a animarse. Estia, con un hombre, ¿qué demonios ha pasado? Estia, quien no recibía a los hombres en el cielo, en realidad, la Loli Estia. ¿Qué diablos pasó? Podría ser. Confiésanoslo todo rápidamente. Al instante, una andanada de ataques fue lanzado contra ella. Incluso surgió el comportamiento desagradable de saltar en una bañera. Sus pieles color melocotón se presionaban y empujaban el uno al otro y continuaron acercándose a Estia. ¿Qué? ¿Es realmente extraño que tenga una relación con un hombre? Te equivocas, Estia. Hasta ahora, siempre te negaste al cortejo de los dioses, ¿verdad? Atada con la diosa de la sabiduría y la diosa de la pureza, una de los tres grandes diosas vírgenes en el cielo. En resumen, solo queremos saber el origen de la persona que capturó con éxito la ciudadela inexpugnable. Ante las ruidosas diosas, a partir de Demeter, Estia no pudo evitar revelar una expresión sutil, a pesar de que trató de aclarar que ninguno de los dioses que trataron de cortejarla fueron serios. Sin embargo, ese asunto pareció ser una explicación inútil ante los ojos brillantes de las diosas. Incluso en ese momento, la naturaleza de los dioses que perseguían el entretenimiento desgraciadamente estaba en efecto. La otra persona es el niño de mi familia. Es un humano. Ese sonido se derramó de las diosas de los alrededores. Como era de esperar. Te provoca el deseo de protegerlo. Esas especulaciones ocasionales y consultas continuaron volando una tras otra. ¿No fuiste engañada? ¿No te enamoraste de un hombre extraño, cierto? No me trates como una idiota. Incluso yo soy una diosa. Todavía soy perspicaz al ver a las personas. Todos lo saben, incluso si es un niño, todavía le oculta algo a los dioses. Entonces, ¿qué cualidades del niño capturaron
devoraron tu corazón. Debe ser su carácter. No había un momento exacto, así que mientras el murmullo recorría los alrededores, Hestia pensó de nuevo. Si tenía que decirlo, sería su inocencia y su estupidez incurable. Después que pasó un periodo de tiempo y el cuestionamiento que no tenía señales de detenerse, Hestia, quien no tenía salida, se dispuso a salir de la bañera. Teniendo en cuenta que tendría que regresar para prepararse, era casi la hora. Ignorando a las diosas que trataron de detenerla. Numerosas gotas de agua, que estaban atrapados en su delgado, decoroso y perfecto cuerpo menudo, poco a poco comenzaron a caer, y parecieron brillar y resplandecer por los rayos del sol que eran reflejados por el tragaluz. Su cabello negro, que todavía no había sido atado, aún estaba un poco húmedo, y era algo encantador. Solo por un momento, Hestia cerró los ojos y se quedó allí. Era como una pintura, mirando la figura de la joven diosa, que estaba parada en silencio debajo de los rayos del sol. Las demás solo pudieron entrecerrar los ojos ante la hermosa y soñadora escena. Sobre eso, Hestia, ¿qué te gusta de ese niño? Finalmente, una diosa levantó la mano. Hestia, quien se dio la vuelta y miró hacia atrás, reveló suavemente una ligera sonrisa. Me gusta todo de él. Plaza del Amor, siguiendo un camino que se extiende desde la calle principal suroeste, entonces se llegará allí. En el jardín de la plaza, que estaba decorada con coloridos adoquines, se cultivaban flores que estaban rodeadas por una valla. Creaban un ambiente hermoso y encantador. La puesta de sol ya había desaparecido, el cielo estaba cubierto por una leve capa de oscuridad, y las lámparas de piedras mágicas colgando directamente encima emitían un ligero resplandor, iluminando vagamente toda la plaza. El tiempo era antes de las 6. Mezclado entre los íntimos amantes pegados juntos, Bel, quien sobresalía, actualmente acurrucaba sus hombros y estaba parado delante de la estatua de una determinada diosa. Belton. Al ver la figura de Bel, Hestia se acercó rápidamente. Bel, quien había sido llamado, reveló una expresión de alivio e instantáneamente en el momento siguiente parpadeó con incredulidad. Hestia había cambiado su peinado. Su cabello, que siempre estaba atado en dos coletas, estaba suelto y fluía detrás de ella. Su apariencia juvenil también despedía una leve sensación adulta y de inmediato robó la mirada de Bel. El adorno para el cabello que usaba para atar su cabello actualmente estaba siendo usado como un brazalete alrededor de su muñeca. La ropa que llevaba también era su mejor ropa. Ese era el aspecto completamente vestido de Hestia. Después de que Hestia, quien jadeaba sin aliento, se detuvo frente a Bel, sus mejillas estaban sonrojadas y preguntó nerviosamente: ¿Qué tal? ¿Me queda bien? Cambié un poco mi apariencia. Sí, te queda bien, te queda muy bien. Como debo decirlo, debo decir que eres más digna de lo habitual, Kami-sama. De todas formas, esto significa que eres muy hermosa. Mientras se sonrojaba, Bel intentó desesperadamente utilizar su pobre vocabulario y alabó a Hestia. Probablemente, esas alabanzas también incluían el respeto a los dioses, pero las frases que se filtraron al principio se debieron a su propia vergüenza. De hecho, en ese momento, Bel estaba totalmente absorto mirando a Hestia. Bien, Hestia hizo una señal de victoria dentro de su corazón. Al principio quería venir antes. Lo siento, Belcon, te hice esperar. No, también acabo de llegar. Como se esperaba. Temblaba antinaturalmente. Ante el diálogo que parecía como el de una cita real, Hestia sentía que como si su fuerza fluía a sus mejillas. Incluso si odiaba a los acontecimientos más adelante, su pecho aún latía y sus emociones se dispararon. Entonces, ¿qué será lo próximo, Belcon? Tienes que protegerme bien esta noche, ¿de acuerdo? Ese sí. Luego sonrió y extendió su mano. El liderazgo de Bel estaba a punto de ser otorgado a ella. Pero antes de ese momento, de repente, ocurrió una conmoción en una esquina de la Plaza del Amor. La encontré. Hestia está allí. En otras palabras, quien está a su lado eran las diosas. Sin excepción, un grupo de hermosas mujeres se dirigió hacia ellos para lanzar un ataque masivo. Junto al aturdido Bel, Hestia abrió mucho los ojos hasta sus límites. Incautado. Es muy lindo. Así que a Hestia le gusta este tipo de niño. Mumubu. La ola de diosas al instante empujó a Hestia y se tragó a Bel. Numerosas manos constantemente jalaron el cuerpo de Bel y alternadamente lo abrazaron con fuerza dentro de sus pechos. Dentro de esa jaula celestial que no garantizaba ninguna respiración, el rostro de Bel inmediatamente se sonrojó y se quemó. ¿Qué? Lo siento, Hestia. Todavía estábamos muy curiosas sobre tu niño, así que te seguimos. No puedo soportarlo. Realmente se parece a un conejo. Bebel. Los gritos de Hestia estallaron. Al estar firmemente intercalo entre los abrumadores pechos de Demeter, que eran incomparables comparados con las otras diosas, la vida de Bel ya estaba desvaneciéndose como una vela encendida en la cara del viento. Cada vez que las manos de Demeter acariciaban amorosamente el cabello de Bel, el pecho de Hestia sentía un tirón y sus ojos parecían estar derramando lágrimas de sangre. Su propio dependiente, bajo los curiosos dedos de otras diosas, estaba siendo devastado sin misericordia. Entonces, justo cuando el estado mental de Hestia estaba a punto de derrumbarse, un harapiento Bel, que tenía la mitad de su cuerpo todavía engullido por las diosas,
diosas, apareció entre los huecos. Kami-sama, ¿estás bien? Belcon, yo, ya, no tengo más arrepentimientos. Asterisco dogo o asterisco, pateó las piernas de Bel con los dedos de sus pies. Lo siento mucho. Oka, tenemos que escapar ahora. Jalando por la fuerza a la pierna de Bel, comenzó a huir. Aprovechando el hueco donde las diosas se congelaron por la desaparición de su presa, ella escapó de la Plaza del Amor. Para deshacerse de la búsqueda obstinada de las diosas, Estia y Bel huyeron hacia el centro de la ciudad. Porque les dije a esas diosas, ese grupo de personas que son muy fieles a sus propios deseos. Jaja. Junto a Estia, quien gritaba en voz alta, Bel solo dio una sonrisa irónica. A pesar de que por fin habían logrado librarse de la persecución, actualmente se encontraban en las afueras de la calle principal del oeste, en una determinada torre del reloj antiguo. La torre de un solo piso construida de ladrillo ya había perdido su función y el reloj que no podía repicar actualmente colgaba sobre sus cabezas. Después de correr apresuradamente a esa torre del reloj para esconderse de la persecución de las diosas por un tiempo, Estia y Bel finalmente fueron capaces de obtener breve periodo de descanso. Ya es tan tarde. Y es muy raro tener una cita con Belcon. ¿Se cita? No quedaba mucho tiempo antes de que cambiara la fecha. Mientras usaba su mano para peinar hacia atrás y adelante su desordenado cabello, debido a correr por todas partes, Estia dejó escapar un profundo suspiro. ¿Por qué hay tantos problemas hoy? Ella dejó escapar un suspiro de impotencia. Kami-sama, por favor mira. Bel emitió una voz clara y señaló a una dirección determinada. Así como Estia se dio la vuelta, lo que entró en su visión fue la escena nocturna de la ciudad laberinto que era como las estrellas brillando intensamente en el cielo. Las numerosas lámparas de piedras mágicas emitían luces de diferentes colores e iluminaban toda la ciudad. Incluso en esa oscura noche, la enorme torre con paredes blancas en el centro se desplazaba hacia el cielo indefinidamente. Ante esa hermosa escena nocturna que se podía ver desde la torre del reloj, la mirada de Estia fue cautivada temporalmente. Miró en silencio a su lado. Bel también miraba esas luces brillantes mientras observaba la escena. Pronto, las mejillas de Bel, quien notó la mirada de Estia, se llenaron de un gentil entusiasmo. Como si sus propios sentimientos se desbordaran de su pecho, movió sus labios para entrelazar lentamente las palabras. Kami-sama, un día, salgamos de nuevo. La próxima vez, lo haremos. Absolutamente lo haremos. Belcon, hasta ese momento, trabajaré duro para ahorrar más dinero que ahora. Entonces iremos a comer comida deliciosa, beberemos algo delicioso. Entonces, vendremos aquí de nuevo. Hoy tuvimos mucha suerte de ver esta hermosa escena. Debemos venir a verla de nuevo, solo nosotros dos. Es por eso que hoy no fue en vano. Estaba muy feliz de poder estar ahí junto a su diosa. Bel parecía alentar a Estia mientras hablaba. Las palabras no fueron para consolarla, sino en su lugar para expresar los profundos sentimientos dentro de su corazón. Mirando el ruborizado rostro, como si tuviera fiebre y la sonrisa despreocupada del chico, Estia sintió que algo dentro de su pecho palpitaba. Entonces tranquilamente entrecerró los ojos. No era propio de él decir una cosa que significaba algo más. Esa pureza como la nieve y esa incurable sonrisa idiota, al instante la convirtieron en su prisionera. Mirando a Bel, quien convirtió los recuerdos de hoy en una promesa para el mañana, la diosa sintió que estaba profundamente enamorada de él. Lo esperaré con ansias, Belcon. Sí. Ella también mostró una floreciente sonrisa. Estia y Bel se miraron y sonrieron. No mucho después, miraron en otra dirección y una vez más observaron la escena fuera de la torre del reloj. Era un periodo de tiempo hecho solo para ellos dos. Estia, quien se movió rápidamente y con éxito, redujo la brecha entre Bel. Sus mejillas se ruborizaron ligeramente y la esquina de sus ojos también se relajó suavemente. Originalmente quería saber más sobre esa ayudante. Bien, me olvidaré de eso solo por hoy. Estia, quien no quería hacer nada que pudiera destruir la atmósfera, se quedó mirando la escena nocturna delante de sus ojos y pensó. Mientras sentía la calidez de la cercanía del niño, sonrió y cerró los ojos. El fresco viento nocturno sopló más allá del adorno para el pelo en su muñeca, y las campanillas temblaron suavemente. Capítulo 3. La magia es una magia que invoca una almohada de regazo. Un destello plateado se precipitó. El monstruo esqueleto, Spartoy, emitió sus gritos agonizantes mientras una trayectoria plateada era grabada en línea recta desde la parte superior de su cabeza hasta su entrepierna. Sobre los huesos que se basaban en un humano, el monstruo estaba cubierto por una figura abultada semejante a una armadura. Se sentía orgulloso de su forma aguda. Por su parte, había variedades de armas de hueso blanco de modo que la figura suficiente para ser llamada directamente guerrero de huesos, atascado en el rango de los pisos inferiores, era equivalente a una fuerza
fuerte monstruo LV4. Sin embargo, solo tomó un instante para que fuera asesinado. La espadachín que lanzó el ataque, la cual se sentía como una noche fría evocando las profundidades del corazón. Rápidamente, tras el sonido del viento, bajó la punta de su espada hacia el suelo. Huesos, 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 huesos. Dentro de la gama de su campo de visión, estaban esparcidos numerosos fragmentos de hueso. Esos restos blancos ya irreconocibles indudablemente eran el final de más de 10 Spartois. Cabello de oro y ojos dorados. Una mujer con una apariencia no inferior a los dioses. Actualmente estaba parada silencio en el centro del cementerio de monstruos. Al final, los derrotó a todos por sí misma. A pesar de que si se esforzara un poco más, entonces sería más linda. Ante las murmuraciones de sus compañeros, si estaba escuchando o no, la chica con largo cabello dorado, Azu Wallenstein, en silencio colocó su estoque en la vaina y se giró hacia su dirección. Ok, bueno trabajo, Azu. ¿Trajiste pociones de recuperación? ¿Elixir? ¿Qué te parece compartir tu favorito? Croquetas de patata con sabor a crema de frijol rojo. No hay problema, Tione. Gracias. Quiero el último. De todas formas, ya que no hay ninguna lesión, no hay absolutamente ninguna necesidad de la poción de recuperación. No importa que la mayoría de los monstruos ya han sido eliminados. ¿Qué debemos hacer ahora? Fin. ¿No deberíamos volver pronto? Originalmente, hoy fue solo por diversión. Sin embargo, ya que nos alojamos aquí durante tanto tiempo y los monstruos seguirán surgiendo mientras nos retiramos, será difícil de tratar. Riviera, ¿tu opinión? Actualmente estaban en el piso 37. En las profundidades del calabozo llamado pisos inferiores, algunos miembros de la familia Loki actualmente exploraban el calabozo. Los miembros en la escena no eran muchos. Dentro del equipo, incluyendo al ayudante, había un total de 7 personas. Con Azu Wallenstein en la parte superior, la cantidad de aventureros de primera clase solo eran 5 personas. Así como la palabra diversión describió, eso era diferente de la expedición que reunió a los miembros de familia Loki antes. Esta vez era una actividad de exploración personal entre compañeros amistosos. En realidad, también tenía el propósito de perder algo de tiempo. Ser capaz de decir palabras como diversión en los pisos inferiores, donde muchos aventureros nunca han dado un paso dentro, demostraba que su fuerza pertenecía a otra dimensión. Si esas son las órdenes del líder, entonces hagamos eso. Todos, es hora de retirarse. La elfo, Riviera, quien estaba rodeada por una atmósfera distante, gritó. Las hermanas amazonas de piel morena indicaron su comprensión. Azu, quien sostenía cuidadosamente las croquetas de patatas fritas rotas, no pudo evitar sentirse deprimida. Mientras se dirige a las profundidades del calabozo, si no se arregla cuidadosamente el estado de la comida, entonces a menudo se tendrá inconvenientes. Además, si Bate también hubiese venido esta vez, habría parloteado sin parar, haciendo que lo odien. Esa actitud pretenciosa se marchita por completo delante de Azu. Cuando se le pasó la borrachera después de la fiesta esa vez, cortésmente habló sobre la noticia de Azu rechazándolo, se puso impresionantemente deprimido. Tenía muchas ganas de ver eso. ¿Por qué no me lo dijiste, Tione? A pesar de que se disponían a retirarse, no había casi nada que hacer. La recuperación de las piedras mágicas era el trabajo de los ayudantes. La batalla anterior fue completamente tomada por Azu. Los dos ayudantes, quienes habían nivelado recientemente al LV3, actualmente recogían las piedras mágicas de los Spartoi. Con las gemelas como el centro de agitación, fluyó un ambiente relajado. En medio de eso, a partir de Azu, quien levantó la cara de la croqueta de patata, llegó un susurro. Fin, Riviera. Quiero estar aquí por mí misma solo por un poco más de tiempo. Las dos personas cuyos nombres fueron llamados revelaron expresiones ligeramente diferentes. Fin solamente abrió los ojos ligeramente. Riviera, en cambio, con un rostro inmutable, cerró un ojo. Ignorando a Tione y Tione, quienes detuvieron de repente todas sus acciones, Azu continuó hablando sobre su opinión. Está bien si no me dan comida. Después de todo, no quiero causarles ningún problema a los demás. Por favor. Espera un minuto. Azu, en el momento en que dijiste esas palabras, ya nos causaste problemas. Si te dejamos por ti misma en este tipo de lugar, siempre estaremos preocupados. También tengo la misma opinión que Tione. Incluso si el nivel de los monstruos aquí es bajo, absolutamente no puedo dejar a un compañero en los pisos inferiores. Es demasiado peligroso. Frente a Tione, quien tenía las dos manos en la cadera e incluso se inclinó de manera que su nariz estaba casi enfrente de su rostro. Azu reveló una pequeña expresión perpleja. Tampoco pudo parar el ataque de asistencia desde Tione. El contenido de lo que acaban de decir sin lugar a dudas era correcto. ¿Por qué tienes tantas ganas de luchar? Eres una chica hermosa, Azu. Qué desperdicio si fueras más femenina. Yo, quien es una amazona, preferiría disfrazarme en su lugar. Para mí, este tipo de cosas, olvídalo. ¿Por qué? Un hombre fuerte. ¿Nunca has encontrado un hombre que te guste? ¿Ese hermoso rostro tuyo solo es una decoración? Tú, no trates de forzar en los demás las cosas contra las que incluso tú eres impotente. Ante la testaruda Azu, quien bajó la cabeza, Riviera, quien intervino desde el exterior, suspiró. Entonces, se giró hacia Fin
fin y dijo: Fin, también te lo pido. Por favor, respeta el deseo de Asu. Riviera. NNN. El Hobbit, que era más pequeño que todos en la escena, miró a Riviera como si estuviera tratando de investigar el verdadero significado de sus palabras. Esta chica tiene ese tipo de personalidad obstinada. Espero que aceptes mi sugerencia. Con ese tipo de sentimiento de padre protegiendo a su hijo, solo cosechas lo que siembras. Riviera. Lo que Tione y los otros dijeron es más razonable. Como el responsable del equipo, no puedo permitirlo. Soy consciente de que la estoy consintiendo. Entonces, Riviera, quien suspiró por segunda vez, dirigió su mirada hacia Asu. Al ver que la chica, quien rara vez mostraba alguna emoción, reveló una mirada avergonzada. Esta vez, ella se autorridiculizó a sí misma. Entonces también me quedaré. Para apoyar a Asu, Riviera quería transmitir esa intención. Finn, quien la miraba a los ojos, puso su mano debajo de su mandíbula. Luego asintió lentamente. Entiendo, permitido. A Finn, convéncelas. Que Riviera dijera que se quedaba fue inesperado. Con esto, no deben experimentar ningún gran error. En cambio, es posible que nosotros encontremos peligro mientras regresamos. No soy tan buena en ataque y curación, líder. Después de un tiempo, el equipo tomó su decisión. Finn, quien se unió al lado de apoyo, se separó de Asu en ese lugar. En la única salida de la habitación, cuando Tione se fue, todavía silbó y agitó sus manos sustancialmente. Gracias, Riviera. Al principio quería hablar contigo a solas, pero ahora aún más. No intervendré, pero al menos déjame quejarme un poco. Lo siento. En las profundidades del diálogo, que comenzó sin mirarse el uno al otro, vagamente podía verse la sensación de confianza. El piso 37 estaba cubierto por una fina capa de oscuridad que era claramente diferente de los pisos superiores. El espacio por encima de su cabeza parecía continuar sin fin, y era imposible utilizar el ojo desnudo para ver el techo. Era ocupado por una oscuridad similar a la desesperación. Las paredes blancas emitían luz por igual, y apoyándose en esa luz como de una vela, se podía asegurar la visión. Ambas no se movieron temporalmente y se quedaron allí. Justo cuando Riviera reveló una expresión de sorpresa. Como si notara algo, Asu sacó su espada. Aquí viene. ¿Qué? Ante el hermoso rostro que estaba ligeramente vendado, justo cuando Riviera estaba a punto de preguntar ¿qué dijiste?, también se dio cuenta rápidamente. El suelo del calabozo en el que estaban paradas estaba temblando. No puede ser. Como si estuviera de acuerdo con la frase susurrada, la mirada de Asu actualmente miraba el centro de la habitación que se abultaba poco a poco. En el instante siguiente, la tierra fue destrozada, siendo presionada por una gran cantidad de pedazos del piso. Una enorme cabeza nunca vista antes parecía estar saliendo de la tierra. Feroces lamentos se dispararon directamente hacia arriba. El monstruo que gritaba hacia el cielo era enorme. Era de más de 10 metros. Todo el cuerpo era enorme, con huesos de color negro. La parte inferior del cuerpo todavía estaba debajo de la tierra. El monstruo gigante, que era como una versión ampliada del Espartoi, tenía su piedra mágica flotando en el aire. Ya veo, ya han pasado 3 meses. Normalmente, la cantidad de monstruos en cada piso debía determinarse en función de cada tipo. No aumentaba más allá de un determinado número. La reducción era la única forma en que las paredes del calabozo darían a luz a nuevos monstruos. Aunque el tiempo en que nacía un monstruo era diferente en cada piso, el tiempo más largo que podía tomar no sería más que un solo día. Entre ellos, existían monstruos que requerían un cierto periodo de tiempo y temporalmente no aparecían después de la muerte. Además, se confirmó que solo habría uno de esos monstruos especiales en cada piso. ¿Es debido a su fuerza? O tal vez porque era demasiado grande. Dejando las razones de lado, en el piso en que nacían, solo se le permitía pasear a uno de ellos. El gremio, que había sobrevivido desde los tiempos antiguos, comenzó a llamar a esos monstruos especiales como Rey Solitario del Calabozo. Riviera, no me ayudes. Además de tener un intervalo de tiempo especial, el otro punto en común de esas diferentes formas de Rey Solitario del Calabozo es que eran increíblemente fuertes. Se decía que basado en el LV del piso, se tendría que añadir 2 más. Eran temidos por los aventureros de tercera clase y superior, quienes parecían haberles dado el nombre de jefe de piso. Normalmente, se necesitaría una gran cantidad de aventureros haciendo equipo. Esa era una existencia que requería que todos atacaran juntos. Asu, ¿realmente tienes la intención de hacerlo por ti misma? Con una mirada peligrosa, Riviera preguntó. Asu solamente levantó su espada plateada y en silencio se acercó al monstruo Udaeus, que rugía en un intento de intimidarlas. No hay problema. Llamado por los dioses como jefe nivel B, incluso hasta el punto de que cantaban canciones de alabanzas como un enemigo poderoso, la chica se quedó sola. Terminaré rápidamente. Una semana después, un rumor sobre la princesa de la espada alcanzando LV6 se extendió por las calles de Horario. Bell dejó de caminar. Justo cuando caminaban por las escaleras que conectaban el segundo piso con el primer piso, se dio la vuelta y miró hacia el fondo. ¿Qué pasa, Bel-sama? Justo ahora, ¿no se sacudió el calabozo? Siendo mirado por Lily, quien lo seguía de cerca, miró directamente al segundo de piso, no, incluso más abajo. Debería
podía ser los amplios pisos abajo, y echó una mirada hacia allí. Sacudirse, Lily no sintió nada en absoluto. Fue un error. Belle intentó despertar su estado mental, pero incluso cuando esperó, no pasó nada. Aunque inclinó la cabeza como si fuera extraño, aún así aceptó la conclusión de que era solo error. Hoy tardamos mucho. Sí, en cierto modo, así es. Después de todo, ya es medianoche ahora. No puede ser. Sí, Lily respondió con un reloj de bolsillo dorado en su mano. La manecilla corta y la manecilla larga se superponían perfectamente en la ubicación del número 12. Uva, no me di cuenta en absoluto, debido a que en el último momento todavía estábamos en la mira a los grupos de monstruos. No había tiempo de sobra para confirmar la hora. Lily sacudió el equipaje en su espalda mientras decía eso. La mochila de gran tamaño, que estaba llena de grandes cantidades de botín, actualmente estaba a punto de explotar. Habían pasado varios días desde que ambos firmaron el contrato. Bajo la asistencia de Lily, podía describirse que Belle pasó con éxito a través de cada día. O tal vez, debería ser que por fin estaba en el camino correcto como un aventurero, y se estableció gradualmente. La eficiencia de la casa de monstruos también aumentó cada día, y la cantidad de ingresos de cada día no se podía comparar a cuando estaba solo. Actualmente estaba en una postura dispuesta a correr hacia su meta. Simplemente añadiendo un ayudante, realmente era una gran diferencia. Belle expresaba con frecuencia su sorpresa. Por otro lado, ante Belle, quien obviamente era un aventurero novato, constantemente rompía su récord de monstruos muertos cada día. Lily solo podía estar sorprendida, así que eso es todo, Lily. El ingreso de hoy también se divide por igual, ¿de acuerdo? Belle-sama, sería mejor si aprendes más sobre el sentido común y ser más materialista. Aunque Lily, quien aceptó agradecida esto, no debería decir esas cosas. Pero eres demasiado amable. Pero, ¿no también necesitas dinero ahora? A pesar de que es cierto. Pero, tal vez Lily está preocupada por tu situación y no puede soportarlo más. O quizás sería como que estaré demasiado preocupada por el conejo de un conocido que me pidieron cuidar. En corto, se siente como que hay un sentido de ser mal guiado. Recientemente, el número de denuncias parece haber aumentado, pensó Belle. No hace mucho tiempo, había decidido por sí misma establecer los límites del maestro y seguidor. Ahora la sensación de mirarlo como un extraño iba desapareciendo poco a poco. ¿Fue porque su relación era cada vez más íntima? Belle sintió que la brecha entre Lily y él se reducía constantemente. Mientras dispersaban los ataques de los goblins, Belle y Lily avanzaban en el primer piso, y en poco tiempo salieron del calabozo. Después de tomar una ducha y dirigirse al intercambio de oro, finalmente salieron por la puerta principal. Uva, es cierto, está completamente oscuro. En el cielo rodeando la plaza central de Babel, la noche ya había caído. Dentro de las glamorosas calles que tenían lámparas de piedras mágicas emitían tranquilamente una luz brillante. Estaban envueltos por la silenciosa noche que era completamente diferente a la mañana. Al contrario que el tiempo, los bares lejanos acababan de comenzar a iluminarse como luces. Como era de esperar, es realmente grande. Belle, quien terminó de mirar la plaza central por completo, finalmente fijó su vista detrás de él. La enorme torre que perforaba la noche oscura. El rascacielos de paredes blancas tranquilamente de pie, miraba a Belle y los otros. La noche oscura se volvía gradualmente más oscura y ahora era imposible confirmar las esquinas y bordes. Pero Belle lo sabía. Esa enorme torre estaba incorporada con conceptos ingeniosos incluso en los más pequeños detalles. Era difícil conectar las funciones internas con la hermosa y artística apariencia exterior. Ese era el aspecto importante de Babel con la que los dioses jugaron hasta el límite. Belle continuó fijando su mirada en la cima y dejó escapar un suspiro. ¿Por qué Babel es tan alto? Aunque escuche que alquila tiendas, pero no es malo seguir construyendo hacia arriba después de 50 pisos. Belle-sama, el gremio solo le alquila a los inquilinos hasta el piso 20. ¿Es así? Mirando a Belle, cuyos ojos se convirtieron en puntos, Lily usó sus pequeños labios para mostrar una sonrisa irónica. Belle, quien se sentía un poco avergonzado, le preguntó sin rodeos. Si no hay tiendas allí, ¿entonces qué está por encima del piso 20? Los dioses viven dentro. Belle-sama, los dioses. Sí, aunque solo se limita a los dioses de unas pocas familias. Todo el camino hasta el piso superior de Babel es el lugar donde viven. En la enorme torre que se podría llamar el símbolo de la ciudad laberinto, unos dioses nobles que disfrutaban de lujo vivían allí. Hasta cierto punto, eso era extremadamente natural. Cada habitación estaba decorada hasta el límite para que fuera magnífica y lujosa. Sobre todo la vista que tenían desde allí, absolutamente no se bloqueará. Ellos eran capaces de ver la magnífica vista de la mayor parte de la ciudad. Desde que eran alquiladas bajo la administración del gremio, se requeriría una gran tarifa. En cuanto a esa tarifa, se podría comprar la residencia más cómoda y de primera clase en horario. En otras palabras, era un objeto de clase alta en la que solo se permite vivir a los dioses ricos. Así que hay dioses que no viven en sus residencias y viven específicamente en otra parte. Solo pensar en ello como el territorio de los dioses no está bien. Si hay dioses que gozan de comunicarse con Lily y los demás, al igual que en el pasado, entonces también existen
existen dioses que les gusta estar al margen. Ya veo, Bel asintió como si entendiera. Originalmente, Babel no era una torre tan enorme. Durante el periodo en el que solo funcionaba como la cubierta para que los monstruos no se escaparan del calabozo, se dice que no era muy diferente a los edificios circundantes. Entonces, ¿por qué llegó a ser tan grande ahora? Cuando los dioses descendieron sobre esta tierra, la torre se derrumbó. Justo como eso, los dioses que cayeron como un meteoro golpearon la cima de la torre. Deliberadamente la arruinaron. No se puede evitar si se piensa así. La torre fue terminada. Justo cuando la gente en las calles estaban celebrando con lágrimas, fue repentinamente golpeada y aplastada por los dioses gravemente. Ante los antiguos residentes de Horario, quienes tenían la boca entreabierta, la aparición de los dioses riendo mientras se disculpaban apareció delante de sus ojos. Bel emitió una risa seca. Desde entonces, la torre parecía ser llamada Torre Colapsada, Torre de Dios. También existe ese tipo de historia de fondo de por qué los dioses viven en esta torre. Los dioses que destruyeron la torre para pedir disculpas, recrearon la torre. ¿Por qué no decir que hicieron una gran contribución en la supresión del calabozo? Dijo Lili. No había otra. Fue la gracia de Dios. Hasta que los dioses establecieron el concepto de familia en el mundo inferior y lo promovieron en todo el mundo, siempre tenían una relación de adorados y adoradores. Se podría decir que Babel fue construida tan alta para mostrar la autoridad de los dioses. Como resultado, Babel alcanzó su altura actual y además de eso también sigue siendo la casa de los dioses. De todas formas, por fin entiendo un poco. Justo cuando me enteré de esos rumores sobre los dioses, quiero preguntarte, ¿el cielo realmente es un lugar tan tranquilo en la medida en que los dioses querían descender al mundo inferior? Tal vez se cansaron de su trabajo y querían escapar de él. Bel, que originalmente miraba hacia Babel, miró en la dirección de Lili después de escucharla decir esas cosas de una manera tan poco familiar. Se dice que hay dioses en el cielo que deben realizar sus obligaciones en varias ocasiones. El ejemplo más representativo es manejar a los niños del mundo inferior como Lili y los demás después de entrar en un largo sueño. En otras palabras, sí, el paradero de las personas después de la muerte. Con solo escuchar eso, Bel de repente sintió que los latidos de su corazón se volvían mucho más lentos. Aunque solo eran palabras irreconocibles, debido a que era un destino destructivo inevitable, solo podía escucharlas. En pocas palabras, las palabras que Lili dijo era que los dioses parecían ser los responsables de las personas del mundo inferior, después de la muerte. Si se tuviera que describir con palabras, entonces sería el alma. Se decía que variaba en función de los dioses. El encuentro después de la muerte podría variar de muchas maneras diferentes. Permitir que vivan en el cielo, otorgarles inimaginable dolor y culpa, ser forzados día a día a hacer trabajos pesados sin sentido. Si fueran a enumerarse, los ejemplos serían interminables. Los niños del mundo inferior que eran liberados eran manejados individualmente por los dioses. Era completamente irrelevante si sus acciones en toda su vida eran buenas o malas. Si a los dioses les gustan o les disgustan. En ese momento, se basaba de acuerdo a si el estado de ánimo del dios era bueno o malo. En ese momento, su destino ya estaba decidido sobre si tendrían buena o mala suerte. Indiferente, sin reglas y solo basado en su propia opinión arbitraria y parcial, ese era el juicio de Dios. Al final la mayoría de las personas todavía son capaces de reencarnarse. En fin, debido a estas cosas, para que cielo compense los agujeros debido a la fuerte reducción de los dioses restantes tienen que trabajar sin parar durante todo el día sin interrupciones o descansos. Se siente que sus intenciones asesinas se están filtrando. Los candidatos que pueden bajar al mundo inferior también se basan en esas pesadas conversaciones, llenas de intenciones asesinas para determinar el orden. No quiero ir a ese lugar. No quiero morir. Bel pensó en serio. Ahora mismo, si se presentaba ante los dioses en el cielo, sentía que sería recibido con la frase, bienvenido al infierno, sin ninguna explicación como una manera de matar el tiempo. Tal vez vio a través de sus pensamientos, Lili miró el rostro de Bel, sacudió sus hombros y se rió en secreto. Bel también reveló una expresión un poco pobre y débil mientras se reía. Sentía que era bastante divertido, pero Lili una vez también tuvo ganas de morir. Así que es por eso. Esta frase indudablemente se convirtió en la llamada de atención para Bel. Una vez, si pudiera volver al lado de Dios. La Lili que nacerá la próxima vez será un poco más superior a la actual Lili. Eso. Mirando hacia Babel, no. Mirando el cielo nocturno sin fin, Lili murmuró. Su capucha se inclinó y el flequillo color castaño también se separó. Los ojos grandes que fueron revelados miraban a la distancia. Era como si mirando el negro cielo sin fin, abrazara un anhelo doloroso. Lili. Bel la llamó una vez que se dio cuenta. Sintió que si no la llamaba, Lili se dirigiría hacia un lugar desconocido. Lili lentamente cerró los ojos, miró hacia otro lado del cielo y giró su rostro hacia Bel mientras su flequillo lo cubría. Todo está en el pasado. Por favor, no lo tomes en serio. Incluso si se trata de la actual Lili, todavía está llena de vitalidad. En este momento nunca he pensado en ese tipo de cosas de nuevo. Bel no pudo decir nada. Esa debía ser la verdad.
Sí, a partir de las acciones de la joven que inflaba su pecho, no había rastro de cualquier sensación de dolor. Debía haberse animado de nuevo. Sin embargo, debido a ello, Bel no pudo expresar las emociones adicionales que llevaba o, por otra parte, transmitírselas a Lily con palabras. Entonces vamos, Bel-sama, ya que es muy tarde. Debemos volver rápidamente. Lily también debe volver a la residencia de la familia. Acompañada por una sonrisa brillante, Lily le dio la espalda a Bel. Su diminuto ritmo lentamente caminó hacia adelante. Mirando sus hombros, comparados con la pesada mochila que llevaba, sus hombros parecían ser demasiado delgados. Mirando la figura de Lily, a la que no le quedaba llevar la gran mochila, Bel suprimió la sensación de asfixia atrapada en su pecho y la persiguió desesperadamente. Eso es, se ha vuelto más fuerte de nuevo. Un susurro hizo eco tranquilamente en el aire, mirando la distante figura blanca muy por debajo, persiguiendo otra figura y corriendo poco a poco en la distancia. Ella parecía estar entregada a la emoción. Su mirada ardiente seguía fuertemente la figura que se iba. Las nubes se agitaron, y la luna colgando del cielo nocturno iluminó el entorno oscuro del interior de la habitación. La luz ocupó toda la superficie de la pared de vidrio rectangular, iluminando claramente la figura parada junto a la ventana como si estuviera bajo un foco. Envuelta por un delgado vestido de noche negro, era una figura delgada y voluptuosa, y bañada por la ligeramente fría la luz de la luna, había una capa de misteriosa piel blanca y delicada. Su cabello plateado que casi llegaba hasta su cintura brillaba resplandecientemente, como si hubiera numerosas piezas de cristales de hielo flotando alrededor. Eso es bueno, siempre y cuando te vuelvas más deslumbrante. Hacia la ventana que reflejaba su excesiva belleza, ella, Fraye, estiró sus manos como si estuviera agarrando algo, *cari*, el vidrio emitió un chillido. En el piso superior de la enorme torre de Babel, en una de las habitaciones más superiores de la torre, ella, como la dueña de esa habitación, actualmente miraba hacia abajo a Bel, cada vez más deslumbrante. Tú tienes esa obligación después de hacerme enamorarme de ti a primera vista. En ese par de ojos había un profundo amor, y se establecía el sentido absoluto de superioridad entre ella y la existencia que era inferior a sí misma. Fraye ya estaba cautivada con locura por Bel, abandonando esos detalles y simplemente permitiendo el ardiente enamoramiento sea liberado por completo. En esa medida, la diosa de la belleza anhelaba a ese hombre día y noche. Fraye tenía unos ojos, llamados como ojos de la revelación, que podían ver a través de la esencia misma de las personas del mundo inferior, el alma. Aunque se anunció entre los dioses que tenían prohibió usar su poder divino, al final, esa era su habilidad innata, por lo que no se consideraba tabú. Ella, desde el primer momento, siempre había utilizado ese par de ojos y los dirigía a las personas que morían en el mundo inferior, especialmente los muertos que habían sido aclamados como héroes, y los guiaba a su propia residencia establecida en el cielo. También se les podía llamar objetos de colección. Ese par de ojos, que podían captar el color de las almas de los muertos antes que nadie, siempre habían reunido a la persona que le gustaba. Después de la muerte, las personas que habían sido aceptadas por el juicio de Dios, otorgado por su mano, eran extremadamente afortunadas. Mientras esperaban su muerte, las personas que eran detenidas por su par de ojos recibirían la felicidad suprema, porque serían amados por ella, quien era conocida como la diosa de la belleza, para siempre, a pesar de que absolutamente no serían libres y serían encadenados para siempre. La diosa, Fraye, quien estaba a cargo tanto de la belleza y el amor, manteniendo los lados positivos y negativos, la audaz y brutal diosa de la belleza, hazte más fuerte, hazte más apropiado. Esa es su obligación. Sin una mínima diferencia de los otros dioses, abandonó su territorio en el cielo, incluyendo su propia residencia, y descendió egoístamente al mundo inferior. Sin embargo, el interés de Fraye todavía no cambió. Ese par de ojos que veían a través de la esencia, el talento y el brillo de los niños, permitió que los poseedores de las almas más excelentes se unirán a su propia familia. Nadie podía rechazarla. Nadie estaba dispuesto a rechazarla. No existía ni siquiera una persona que pudiera oponerse a la belleza mágica de Fraye. Por lo tanto, los miembros de su familia tenían una fuerza que los aislaba de los alrededores. Incluso en la ciudad laberinto, la familia Fraye también era una de las familias más fuertes. Loki, sabiendo del poder en sus ojos, incluso los había evaluado como una habilidad tramposa putrefacta hasta los huesos. También me gustan los hombres fuertes, ¿sabes? Notar a Bel fue un accidente. Un día en la mañana, su figura que caminaba por la calle principal del oeste fue capturada por ese par de ojos plateados. Lo quiero. En el momento en que lo vio, eso fue lo que pensó. Era una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Todo su cuerpo se estremeció sin control, su abdomen dolía, y un jadeo de éxtasis se filtró desde el fondo de su garganta. Justo como había hecho hasta ahora, quería que fuera suyo. Incluso si era horrible, su mente todavía dejó escapar ese deseo puro y casi infantil. En los ojos de Bel había un color que Fraye nunca había visto antes. Era un color transparente. Desde entonces, ¿de qué color se convertirá o seguirá siendo transparente? El interés de la diosa era interminable hacia ese
desconocido enfrente de ella. Por lo tanto, no es el caso. Queriendo observar la situación temporalmente, aunque teñirlo en sus propios colores también era una especie de placer, sintió que no era demasiado tarde después de observarlo. Realmente espero por ello. ¿Qué tan fuerte vas a ser y en qué medida vas a brillar? ¿Y de qué color te convertirás? El par de ojos que miraban la figura de Belle ciertamente contenían amor. Solo que era un amor trastornado. Fraye utilizó su seductora boca para adherirse a su dedo índice doblado y suavemente lo mordió. Una fragancia cautivadora instantáneamente inundó el entorno. Ara, Enenen, Fufu, se dio cuenta de nuevo. Delante de su rostro, Belle, que ya se había vuelto extremadamente pequeño, se detuvo de repente y frecuentemente volteó la cabeza, como si fuera atacado por la inquietud y estuviera buscando algo. Fraye entrecerró sus ojos y su sonrisa se volvió más profunda. Fue lo mismo cuando se enamoró de él a primera vista en la calle principal del oeste. Al darse cuenta de la mirada apasionada que se derramaba sobre su cuerpo, sus sentidos parecían ser más agudos de lo que se imaginaba. O tal vez, ese par de ojos que miraban al chico eran demasiado descorteses. Al principio pensé que comparado con mis propios niños, era relativamente raro. Al final, ¿por qué? O debería decir, incluido ese punto y todo el crecimiento, Fufu es realmente interesante. Hablando con franqueza, le era posible recogerlo cuando lo vio. Al darse cuenta de su conversación íntima con el sexo opuesto, sintió que sería muy fácil capturarlo, incluso si otro dios le otorgó la gracia. Tenía la confianza necesaria para ser capaz de convencerlo a la fuerza. La razón por la que no hizo eso fue porque aún no había confirmado la existencia del dios detrás del chico. Ella no deseaba tener ningún conflicto violento con ningún enemigo de un nivel similar a la familia Loki. Ese no fue el caso. Después de ver esa sonrisa inocente, quedó aturdida y se quedó mirándolo. Había perdido toda su motivación. Aunque me siento un poco mal por Estia, pero quiero a ese niño. Sin importar nada, pero esta vez cambiar la estrategia y observarlo desde las sombras también es bueno. Fraye pensó, mirando y amando a un gato en las rodillas carecía de una nueva sensación. A veces, permitirle vagar en el patio también era una buena idea. De todas formas, todo allí era su propio jardín. Podía hacerlo cada vez que quisiera. A pesar de que convertirlo en mi objeto es algo que he esperado por mucho tiempo. Es realmente complicado. También deseo que ese momento nunca llegue. Estos momentos quizás sean lo más agradable. Esta vez también será igual que antes. Después de obtenerlo, su cariño disminuirá y se cansará de Belle. Sus juguetes favoritos eventualmente se convierten en una de las muñecas en el interior del gabinete de decoración. Cuando lo quiera, lo tomará del gabinete. Después de amarlo juguetonamente, entonces lo volverá a colocar en el interior. La experiencia inicial de expectación y alegría con el tiempo se desvanecerá. Los sentimientos solo serán degradados, al igual que el amor. Una vez que alcanza el clímax, solo desaparecerá lentamente. El amor que termina por completo no puede convertirse en un objeto de deseo. Eso era vacío, pero Fraye no lo creía. El amor solo era algo como eso, y ella también era una diosa del amor. Por lo tanto, siempre y cuando los objetos de colección dentro de mi gabinete aumenten todavía estará bien, pensó Fraye. Metió un mechón de cabello que tocó sus mejillas detrás de sus orejas. Bajo la ilusión de la luz de la luna, sus hombros desnudos se estaban poniendo húmedos. De vez en cuando mostraba ojos como los de una chica enamorada. Fraye siguió mirando a Belle como si estuviera profundamente enamorada. Pero, cierto, casi es hora de que sea capaz de utilizar magia. Asterisco ton asterisco, colocó su dedo índice contra su mandíbula y se preguntó. Después inclinó la cabeza hacia un lado y en silencio lo consideró. Aún parecía reacia a separar su mirada del cuerpo de Belle, quien corría a grandes zancadas hacia adelante. Aunque los ojos de Fraye no podían ver a través de la verdadera forma del estado de otros dioses, todavía podía ver vagamente la situación por el color y el brillo y predecir. A partir de lo que vio, la ventana de magia de Belle estaba vacía. Para Fraye era algo incierto solo al observar. Inmediatamente extendió la mano. ¿Este estará bien? En la esquina de la habitación había un estante. Era muy ancha y alta, en la medida en que fácilmente podía cubrir todo su cuerpo. Sus delgados dedos se dirigieron hacia el centro del estante, sacando un determinado libro grueso. Asterisco cotón asterisco, se escuchó un sonido de libros cayendo y ella la tomó en sus manos. Después de hojear unas cuantas páginas para confirmar el contenido, Fraye asintió satisfecha. Aether, sí, gritó un nombre. Una voz imponente respondió. Era incierto si estaba allí en la habitación desde el principio. Una persona estaba parada junto a la entrada. Un Bestman con cabello corto de color mineral que tenía un par de orejas de cerdo. Con un cuerpo como una roca, era un hombre corpulento de más de 2 metros de altura. Estaba parado como una estatua, como un perro fiel, a la espera de la siguiente frase de Fraye. ¿Quién era su dueña? Toma este libro. Fraye, quien pensó en entregarle el libro, interrumpió la frase a medio terminar. Cerrando la boca con fuerza, retrajo su mano y miró con atención el libro. ¿Puedo preguntar qué pasó? Fufu, nada, no pasó nada. Olvida de lo que dije. Sí. Fraye ya había excluido a Aether, quien respondió brevemente
instante que comprendía de su conciencia. Ella se quedó mirando el libro en su mano y reveló una leve sonrisa. Cierto, no había necesidad de dejar que sus preciosos subordinados entregaran especialmente ese libro. Si este hombre corpulento aparece delante de sus ojos y en silencio le entrega el libro, ese niño tendrá mucho miedo. No puede ser así, sonrió y se decidió. No había necesidad de entregarlo personalmente. Mientras que llegara a sus manos, lo colocaré allí, en la calle donde lo encontró unilateralmente y se enamoró de él a primera vista, en la tienda que abrió allí. Si lo dejaba allí, entonces sin importar nada, se le entregara a él. En la habitación un poco oscura, Fraye, quien continuó observándolo como una acosadora, secretamente dejó escapar sonidos de risa. Kusun, Sil emitido un lindo estornudo. Mientras se tapaba la boca con su mano, se sonrojó en poco tiempo. Miró a su alrededor con nerviosismo y fue recibida por las miradas de las camareras. Con sus mejillas volviéndose aún más rojas, bajo la cabeza. Sil, ¿acaso cogiste un resfriado? Pugon, estoy bien, no te preocupes. Tras ser cuestionada por la elfo, Ryu, Sil, quien todavía tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, mostró una sonrisa irónica. Agitando las manos, el cabello que tenía el mismo color que la opaca y delgada cola que colgaba debajo del dango, también comenzó a temblar de forma gradual. ¿Podría ser que se informó un rumor sobre Sil y alguien más, Nia? Si ese es el caso, entonces la respuesta es muy clara. Ni Fufu es ese chico aventurero, Nia. Chloe, ante las personas Catmen que le lanzaron una sonrisa, Sil levantó las cejas ligeramente. Catmen es hombre gato. Mirándola de ese modo, la mujer llamada Chloe mostró una sonrisa inamovible y le envió un guiño. Pero detrás de la mesa que estaba moviendo, su cola se movía felizmente debajo de su falda. Sil no pudo evitar suspirar. Pero al final ese aventurero Kun no vino ayer. Por lo general, traería la canasta del almuerzo de Amornia y volvería, Nia. No es de extrañar que Sil llegó tan temprano hoy. No es porque quería encontrarse con el chico, Nia. No vine a encontrarlo. Para preparar el interior de la tienda, sus colegas que estaban cargando las mesas emitieron un ataque confuso desde todas las direcciones. Aunque Sil declaró eso en el centro de la tienda, sus compañeras sonrieron y no planeaban reflexionar sobre ello mientras se movían adelante y atrás como cucarachas. Sil, está bien. Cranel-san no es una persona que dejara de vivir de acuerdo con tus sentimientos. De hecho, debe ser porque ayer volvió tarde del calabozo. A pesar de lo que estás diciendo, también está un poco mal. Olvídalo. Mirando a Sil, quien se dio por vencida e inclinó su cabeza, Ryu solo mostró una mirada incrédula. No entendía con seriedad la idea de Sil de un malentendido. Desde la última vez que le dio a Bel su almuerzo hecho a mano, hacerle el almuerzo por sí misma se había convertido en la tarea de Sil cada día. Aunque no entendía la razón, quienes la rodeaban siendo engañadas constantemente había causado que la situación se volviera así. Normalmente, Bel regresaría a la canasta del almuerzo que se comía en el calabozo la noche de ese día, pero ese no fue el caso ayer. Eso causó que el resto de las camareras se burlara de ella durante la mañana siguiente. ¿Podría ser Nia que tuvo problemas en el calabozo, Nia? Hey, Anya, eres demasiado imprudente. Ese aventurero Kun probablemente no dejará sola a Sil y desaparecer. Yo también me siento un poco cansada. Sil, no te desanimes. Cranel-san debe estar bien. No, Ryu, no es como eso. Justo como dijo Ryu, Nia. Ese chico probablemente no morirá, Nia. O tal vez debería decir, no quiero que muera, Nia. Si muere, tal vez el pecho de Mie también sufrirá como si fuera destrozado, Nia. Al instante, susurros comenzaron a extenderse. No puede ser. Incluso Chloe también. Ese tipo de rumores comenzaron a brotar en cada rincón de la tienda. Sil dijo, y sacudía la cabeza como si tuviera una expresión aturdida. Es imposible reemplazar la existencia de ese chico, Nia. Sí, incluso si quisiera reemplazarlo, Nia, es imposible, Nia. Chloe, ¿qué estás diciendo? Hacia la chica Vestman, que entrelazó palabras de la nada, Sil preguntó. Chloe volvió sus ojos de media luna hacia Sil y la miró directamente. Sil, Mie lo revelara. ¿Revelar qué? Mie, hacia la forma seductora e inmadura del trasero de ese chico, tiene una irresistible sensación de entusiasmo. Cada vez que fantaseo con esa fruta que está envuelta en una delgada capa de grasa, inmediatamente soy atormentada por una sucia y malvada sensación de anhelo. Mie, espera, me duele, lo siento, perdóname, basta. Desde el centro de todas las camareras, un sonido ruidoso se extendió. El bar de vinos La Señora de la Abundancia era muy bullicioso desde temprano en la mañana, diferente que antes. Hey, chicas estúpidas, dejen de jugar y pónganse a trabajar. Mirando que los preparativos no iban a ninguna parte, la jefa Mia gritó desde lo más profundo de la cocina. Todas las chicas estúpidas sacudieron sus hombros y rápidamente volvieron al trabajo. En serio, la enana las miró en secreto y se encogió de hombros. Sil, ¿qué es esto? Sil, quien estaba cerca, se dio la vuelta y miró en la dirección que una miembro humana del personal señaló. Ese lugar era el mostrador. Era el asiento especial en la esquina dentro de la tienda que Sil preparó para Bel cuando llegó por primera vez unos días antes.
partes. En el asiento donde se había sentado había un libro. Esto es, un ítem que alguien olvidó. Naie, ¿qué pasó, Nia? Mientras miraban furtivamente detrás de Sil, quien sostenía el libro con ambas manos, las camareras ansiosamente pegaron sus cabezas. Mie también Nia tiene el conocimiento suficiente para leer el libro, Nia. Igual que la persona a mi derecha, Nia. Ya lo sabía. No tienes que mencionarlo específicamente. ¿Oh, quieres morir, Nia? ¿Quieres morir, Nia? Sil, ¿qué pasa? Había un libro aquí. No se ve como el ítem de alguien. ¿Es algo que un cliente olvidó? Había un libro allí ayer. Ok, debe ser una ilusión de Noé, una ilusión, Nia. Si no es un ítem que un cliente olvidó, Nia, entonces, ¿quién fue el que secretamente lo colocó allí, Nia? Pupu, ese razonamiento está lleno de agujeros. Simplemente quiero escupir en él, Nia. Por eso digo que no estoy acostumbrada a tratar con idiotas sin conocimiento, Nia. Vea, voy a matarte. Ignorando el ruido de los espectadores, Sil y Rayu observaron el libro. Era un libro grueso. Era de color blanco puro y quién sabe de dónde se filtraba un antiguo olor a papel. En la portada había varios patrones grabados de geometría irregular. El título del libro no estaba en ninguna parte. Por favor, espera. Podría ser esto. Aunque Rayu parecía haber notado algo, en ese momento se escuchó el furioso rugido de Mia. ¿Por qué tengo que decir lo mismo de nuevo? ¿O es porque solo decirlo con mi boca no es suficiente? Ok, entonces le enseñaré directamente a sus cuerpos. Todas se asustaron. Espera un minuto, Nia. Mamá, Mie encontró un objeto sospechoso, Nia. Esto. Sil, muéstraselo rápidamente a mamá, Nia. Un elemento sospechoso. Sil, que estaba siendo empujada por las demás, dijo, sí, dio unos pasos hacia adelante y le dio la espalda a Rayu y las demás. Su fino cabello color opaco se sacudió delante de sus ojos y le mostró el libro que sostenía a Mia, quien parecía sorprendida. Mia mamá, este libro parece ser un ítem que un cliente olvidó. ¿Cómo debemos tratar con él? Bajo la mirada de las empleadas, quienes tragaron saliva, Mia miró alternadamente a Sil y el libro. Entonces, de repente frunció el ceño. Rayu reveló una expresión de duda ante la expresión de Mia. Después de todo, nunca la había visto revelar una expresión tan atribulada, cuando aún tenía la fuerza de un aventurero de primera clase. Justo cuando la joven elfo sintió que era increíble, Mia le dio una mirada tabú al libro mientras le daba órdenes a Sil con una voz un poco menos profundo y mezquino. Colócalo en un lugar que sea fácil de notar en la tienda. Siempre y cuando no sean idiotas, se darán cuenta de que se les olvidó algo y volverán a tomarlo. Está bien, entiendo. Después de que Sil inclinó seriamente su cabeza, las espectadoras de la escena se dispersaron rápidamente. Debido a la reprimenda de Mia, las camareras trabajaban más duro que de costumbre. Aunque Rayu estaba allí de pie y no se movió por un momento, vio los rostros de sus colegas hablando y riendo alegremente y dejó escapar un profundo suspiro. Entonces, también volvió a su trabajo. Belsama, no, mira tus pies. Los gritos de Lili entraron en mis oídos. La ubicación actual era el 7º piso. Mientras sostenía la daga de Estia y me preparaba para saltar hacia la hormiga asesina, no pude evitar emitir una voz tonta ante la repentina advertencia. No pude comprender la situación actual sobre el piso que creí que conocía como mi propio patio. Pero, de repente comprendí el significado de la advertencia de Lili, conejo aguja. El monstruo tipo conejo con una aguja en su frente se acercaba desde un ángulo muerto, mientras corría cerca del suelo. Si soy atravesado por el botín, que se considera un material para armas de clase alta, entonces una lesión fatal será inevitable. Mientras observaba el par de ojos oscuros, el conejo aguja se preparaba para cargar hacia mi pie izquierdo. Ya que mi pie actualmente estaba en el aire, ya era imposible evitarlo. Mi cuerpo también se movió con rapidez y mi pierna derecha, que no era objetivo, estaba a punto de entrar en el aire. Rápidamente incliné mi rodilla izquierda. En la parte inferior de mi cuerpo, el único lugar que tenía el equipo defensivo era una parte de mi rodilla. Pensando en una manera de defenderme contra el ataque del enemigo, decidí apostar, sin el más mínimo error. El ataque sorpresa del monstruo de un cuerno fue inducido a mi rodillera. Gakin el impacto que pasó a través de la placa de metal me lastimó el hueso. Siguiendo el agudo sonido de la parte metálica interactuando con el conejo aguja, perdí el equilibrio. Como si ya estaban preparados, que fue el peor momento posible. Las hormigas asesinas que originalmente tenía como objetivo se dirigieron hacia mí para atacar. Y también, las dos juntas. Las hormigas asesinas eran enemigos contra los que había luchado numerosas veces en los últimos días. Eso incluía situaciones en las que luchaba 4 contra 1. En este momento, solo eran 2. Esto podría ser el castigo por subestimarlas. Delante de mis ojos, 4 garras se oscilaron y se dirigieron hacia mí. El protector de jade equipado en mi muñeca izquierda protegió estrechamente mi rostro y evitó el ataque. Debido a su alta durabilidad, el brazal no sufrió daños. Sin embargo, el poderoso impacto atacó mi brazo izquierdo y todo mi cuerpo fue volado a un lado. No podía confirmar mi centro de gravedad desde hace mucho tiempo. Aunque no caí, aún así me tambaleé. Entonces, como si estuviera tratando de tomar la victoria añadiendo un ataque adicional, la hormiga asesina
asesina restante se preparó para precipitarse. Lily, gracias, eso fue una gran ayuda. Lily, gracias, eso fue una gran ayuda. Mirando la figura de Lily que se acercaba, poco a poco perdí mis fuerzas. Me senté lánguidamente en el suelo. Justo ahora, eso fue demasiado descuidado. Aunque efectivamente se trataba de una situación difícil de tratar, también fue tu culpa. Bel-sama, lo siento. No era capaz de refutar. Descuidado. No, fui demasiado vanidoso. Me sobreestimé a mí mismo, pensando que solo 2 hormigas asesinas serían derrotadas al instante. Justo como decían los libros de texto. Justo como Eina-san me había advertido sobre cómo tratar con ello. Incluso si iba a ser atacado por un conejo aguja, no debería haber resultado así. Sentí el terror del calabozo. No hay nada que sea absoluto. Si hubiera dado un paso mal, si Lily no hubiera estado aquí, entonces realmente habría muerto. Yo, quien continuaba temblando, tallé esa lección en mi corazón. Los juicios apresurados al instante te quitarán la vida. La voz de Lily, quien constantemente hablaba groseramente sobre esto y aquello, me entró por un oído y salió por el otro. Entonces ella dejó escapar un largo suspiro. ¿Me estás escuchando? Bel-sama. Lo siento. Estoy reflexionando sobre ello. Absolutamente nunca haré ese tipo de cosas otra vez. Parece que realmente estás reflexionando sobre ello. Entonces, Lily no dirá nada más. Si no aprendes de este error, entonces será tu propia responsabilidad. Bel-sama. Sí, asentí con la cabeza una vez más y le prometí que no volvería a cometer los mismos errores otra vez. Entonces me levanté. Una vez más le agradecí a Lily y de repente, hablando de eso, mencioné lo que acababa de ocurrir antes. Lily, hace un momento, ¿usaste magia? Ante mis acusaciones, Lily fue sacudida. Se apresuró a esconder la pequeña daga roja en su mano derecha detrás de su espalda. Ahora mismo, ¿podría ser esa una espada mágica? La utilizaste para ayudarme. Estoy muy agradecido y me siento un poco feliz. No te ayude específicamente a ti, Bel-sama. Es solo que si no estás, los ingresos de Lily también disminuirán. Por favor, no me malinterpretes. ¿Qué estás diciendo, Lily? Con ese confuso discurso que me hizo incapaz de reaccionar, solo pude revelar una expresión desconcertada, mientras que Lily abrió mucho los ojos con sorpresa. Mientras se ruborizaba, comenzó a abrazar su cabeza alrededor de su capucha mientras decía: ¿Qué acaba de decir Lily? Parece que no puedo seguir el ritmo. Lily, ¿también trajiste una espada mágica? Varias cosas sucedieron y como resultado, terminó inesperadamente en manos de Lily. ¿Pero que no una espada mágica se rompe debido al uso excesivo? Sí, así que Lily no la utiliza a menos que sea absolutamente necesario. Pero si es por ti, Bel-sama, Lily absolutamente no se contendrá. Parece lo contrario a la declaración anterior, pero no es un gran problema. Poco después, estábamos hambrientos cuando llegó el mediodía. Después de esperar que Lily limpiar los cadáveres de los monstruos, ocupamos el centro de la habitación. Eso debido a que inclinarse contra la pared tiene el riesgo de que nazcan los monstruos y ser atacados, así que la mayor parte del tiempo nos moveríamos a esa ubicación mientras descansamos. Dado que el espacio era muy amplio, incluso si aparecían monstruos desde la entrada, no debe convertirse en un ataque sorpresa. Hablando de eso, todavía no he devuelto la canasta que obtuve de Seal-san. Mientras colocaba la comida sencilla en mi boca, recordé la comida que recibí de Seal-san ayer. Debido a que ayer salimos demasiado tarde, no tuve tiempo para devolverlo. También me quedé dormido esta mañana y no fui capaz de visitar la señora de la abundancia. Siento que será malo si no la devuelvo hoy. Después de eso, quedamos inmersos en nuestra conversación. El calabozo estaba excepcionalmente tranquilo. No había señales de monstruos apareciendo. Mientras observaba secretamente a Lily mostrar una sonrisa despreocupada, esperé nerviosamente una oportunidad y traté de preguntar honestamente la cuestión que me había estado atormentando. No pude evitar disculparme mientras reflexionaba sobre ello. Lily frunció el ceño ligeramente y sonrió. Gracias por preocuparte por Lily, Bel-sama. Sin embargo, no es un problema. Las cosas por las que estabas preocupado no sucedieron. ¿En serio? De verdad. Ayer solo fue la reunión de la familia Soma que se celebra una vez al mes. Reunión, para hacerlo corto, es principalmente sobre el anuncio de la cantidad de dinero que se tiene que ganar el próximo mes. Es una cantidad diferente en función de los miembros, así que todos deben reunirse. Los costos operacionales de la familia probablemente era algo así: reunir fondos de los ingresos de los miembros. En cierto sentido, era natural después de pertenecer a la facción, a mi entender. Es lo mismo que pagar el alquiler de tu propia casa. Por lo tanto, no hay nada sospechoso allí. Lily, quien fue excluida por sus compañeros de la familia, se promovía a sí misma como ayudante, probablemente porque tenía que alcanzar la cantidad de fondos requeridos. Pero realmente es muy estricto pedirle a todos alcanzar su cuota. Entonces, no es malo para los que ganan muy poco. Así es, Lily también lo cree, especialmente para los ayudantes o aventureros novatos. Abrí mis ojos. Aunque no lo podía creer, todavía tenía que aceptarlo. Hace un tiempo, cuando Lily dijo sarcásticamente tales palabras, en realidad era porque necesitaba
necesitaba dinero. ¿Podría ser que la razón por la que no tenía una buena relación con sus compañeros también se debía al dinero? Me apresuré a abrir la boca para preguntar. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que no alcanzan la cuota? Lily parecía haber visto a través del significado y sonrió. Sacudió la cabeza y respondió, nada especial, lo que significa que no hay castigo. Aunque me calmé como un idiota, teniendo una situación en la que una pequeña chica Bestman tenía que trabajar por sí misma. No pude evitar tener conjeturas salvajes sobre si algunas cosas internas sucedían en la familia Soma. Mirándome con el ceño fruncido y revelando una expresión preocupada, Lily pareció tocar su cabeza como si se disculpara. Disculparse. Entonces, escuché que la familia Soma vende vino. La atmósfera inquieta se expandía constantemente, así que trate de cambiar el tema. Puse una mala sonrisa. Todos esos son fracasos. Fracasos. Sí, solo los productos defectuosos que se eliminan en el proceso de fabricación del vino entran en el mercado. Después de todo, sería un desperdicio tirarlos. Espera un minuto. Eina-san definitivamente dijo antes que el vino de la familia Soma era muy delicioso. La demanda también era extremadamente alta. Después de todo, también había muchos expertos entre los clientes que compraban el vino. Lo que hizo que esas personas dijeran que era excepcional en realidad era un fracaso. Entonces, ¿qué son esos fracasos para ese vino? No traté de ocultar mi confusión. Lily solo mostró una sonrisa ligeramente turbia. A pesar de que son un fracaso, todavía es un vino muy delicioso. Eso es lo que es. Entonces no deberías utilizar la palabra fracaso para describirlo. Inconscientemente quise replicar. No, si ese es el caso, entonces, ¿cómo es el producto terminado? El dios venerado por Lily y los otros, Soma-sama, es muy distante con los otros dioses. Él no está interesado en nada de nada excepto un interés que tiene. Es elaboración del vino. Ese es el único interés de Soma-sama que podría hacerle trabajar duro sin ninguna distracción. No sería equivocado decir que la razón por la que Soma-sama creó la familia, el significado de la existencia de la familia Soma, fue todo para ese interés. Estableciendo determinados objetivos para que los miembros recauden fondos parecía ser debido a que el proceso de fabricación requería un gran presupuesto. Por el interés del dios, la creación de la familia y, en cierto sentido, utilizar su familia. Ese tipo de situaciones no eran raras. Después de todo, los dioses persiguen sin cesar el entretenimiento. Además de garantizar su nivel de vida, era comprensible que también incluyan sus aficiones. La razón por la que un dios participaría activamente en una industria también era porque tenían una apasionada curiosidad como punto de partida. Pero, ¿por qué todavía hay una persistente sensación de violación hacia la familia Soma? No era necesariamente solo porque fui expuesto a las circunstancias de Lily, pero si viera el distorsionado estado interno de la familia Soma que se produjo, tal vez todavía era excusable. Persiguiendo locamente el dinero, ansiosos, desesperados. La expresión de Eina-san cuando dijo esas palabras de repente pasó por mi mente. Jajaja. Ese sí realmente hay un vino tan delicioso. También quiero probar y beberlo. Con una expresión que estaba cerca de colapsas en cualquier momento, dije una broma para conectar el diálogo anterior. Lily me miró, quien estaba así como si estuviera a punto de desaparecer en cualquier momento, y sonrió ligeramente. Sería mejor parar ahí. Después de que murmuró para sí misma, nuestra conversación se detuvo, no pudimos continuar nuestra conversación. Justo cuando estábamos perdiendo el tiempo, aparecieron monstruos y no tuvimos más remedio que luchar. Lily rápidamente recuperó su atmósfera original, solo pude aceptarlo de manera ambigua. La brecha aún no se había reducido. No sé si incluso era posible reducirla. Profundamente entendí eso. Como si el yo débil, quien no podía hacer nada, fue expuesto una vez más, sentí una infinita vergüenza. 2 días después de eso. Pasó un día desde que entré al calabozo con Lily. El día antes de ayer, Lily me transmitido la noticia de que algo había sucedido, así que no podía ir al calabozo. Aunque no sé si estaba relacionado con su familia o no, la expresión de disculpa de Lily todavía estaba fresca en mi memoria. No sé por qué perdí la motivación, pero tampoco fui al calabozo ayer. Debo aprovechar para olvidarme de los asuntos relacionados con el calabozo y tomar un descanso. Aunque seguí convenciéndome a mí mismo de esa forma. Como era de esperar, realmente no podía explicar. Cada vez que recordaba el rostro de Wallenstein-san, en mi pecho brotaban pensamientos de este es el momento para hacer tal cosa. Pero no importa que todavía estaba desmotivado, al igual que un barco de vela sin viento. Esto no puede continuar. Sentándome en el sofá, me rasqué la cabeza violentamente. Tomé una respiración profunda y expulsé todo el ambiente sombrío de mi cuerpo. De todas formas, primero debo tomar acción. Debo encontrar algo que hacer. No puedo dejarme pudrir de esta forma. Aunque esto no se puede considerar como despertar, de todos modos primero debería cambiar mi forma de pensar. Debo abandonar los asuntos de Lily por ahora. Hagamos la tan esperada limpieza. Debido a la significativa reducción del tiempo que he estado en la residencia, siento que ha pasado un tiempo desde que hice las tareas domésticas. Dejarle todo a Kami-sama es malo. Justo cuando estaba
estaba pensando en eso, comencé a tomar medidas y me levanté del sofá. Entonces la canasta en el estante entró en mi visión. Ah, soy un idiota. Lo siento mucho. Ah, jajaja. Asterisco van asterisco. Junté mis manos y bajé la cabeza. Actualmente era un mediodía soleado. Corrí hacia la señora de la abundancia y actualmente estaba disculpando delante de Seal-san. Ni siquiera podía pronunciar una sola excusa por hacer una cosa tan estúpida como olvidar devolverlo durante varios días. Por favor, levanta la cabeza, Bell-san. No me importa. No, pero, dado que ese es el caso, por favor presta atención la próxima vez. Después de todo, todo está en el pasado. Así que por favor muestra tu sinceridad a través de tu futuro curso de acciones. Lo que dices es, di un vistazo hacia arriba con preocupación mientras levantaba mi cabeza. Seal-san, quien sonreía levemente, me miraba con ojos amables. En este momento podía sentir profundamente que esta persona realmente es mayor que yo. Sin embargo, también, no dejar ninguna noticia me preocupó mucho. En la medida en que cometí errores en el trabajo, realmente lo siento por ello. También se burlaron de mí sin piedad. Con un poco de resentimiento en sus ojos, Seal-san frunció los labios. Ah, no sé por qué, pero sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Intencionalmente tosió un par de veces y fingió que no había pasado nada. Todavía tenía algunas dudas en cuanto devolví la cesta. Entonces cogí el menú de la tienda. Despedirme después de regresar la cesta me haría sentir como si fuera escoria. A pesar de que no se podía considerado como compensación por olvidar devolver la cesta, todavía debo simplemente pedir algo. Además de mí, los clientes relajados eran principalmente mujeres. Actualmente un ama de casa Westman sonreía con sus hijos. Estaban comiendo los frutos en sus platos y revelando una expresión intoxicada. Ese tipo de decoración estaba allí antes, en el asiento de la barra que permitía mirar alrededor de la tienda. Un libro blanco capturó mi mirada. Estaba apoyado contra la pared detrás de mí. Decir que era una decoración interior era un poco exagerado. Ah, eso es. Seal-san, quien trajo el menú, de repente dejó de hablar. Entonces, antes de que pudiera preguntarle, continuó hablando. Parece que un cliente desconocido lo olvidó en la tienda. Lo colocamos allí para que lo note y lo recoja cuando regrese. Ah, emití un sonido sin vida. No era en realidad alguien que se olvide un libro tan grueso en un bar. Después, continué hablando lentamente con Seal-san, quien trajo pasteles y té rojo. Parece ser que la camarera Catman había decidido arbitrariamente dejar descansar a Seal-san. ¿No importa? De todas formas, me pareció un poco sospechoso. Entonces, ¿estás descansando hoy? En realidad, no es algo tan lindo. Oculté los asuntos relacionados con Lily y confesé que no sé por qué me siento desmotivado. No se puede considerar como un desliz de lengua. Tal vez solo quería hablar con alguien al respecto. Además, tenía esta expectativa descarada de si podría obtener algunos consejos útiles. Seal-san me miró y, después de un tiempo, reveló una sonrisa. Entonces, ¿qué hay de leer un libro? ¿Leer un libro? Sí, debido a que no parece ser del tipo que lee libros. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para probarlo? El hecho porque es así, un libro podría ser un buen estímulo, dijo Seal-san. Leer un libro. No he pensado en eso, pero de hecho, podría ser una buena medicina para mí. Después de terminar la historia de un héroe, siempre tenía una sensación de inquietud. Estar expuesto al mundo interior del libro y permitir que mi corazón salte de alegría, tal vez sería capaz de sacarme de mi actual estado de depresión. Tal vez no sea una mala idea. Muchas gracias, Seal-san. Trataré de leer algunos libros. Si soy capaz de ayudar, entonces también estoy muy feliz. Acepté con gratitud la sugerencia de Seal-san. Justo cuando pensaba que debería haber pensado en eso por mi cuenta y no discutirlo con alguien más, Seal-san continuó hablando. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Nada en realidad. En nuestra residencia hay muchos libros de Kami-sama. Tal vez debería pedir prestado uno. Cuando pensaba en si debería ir directamente a la librería, Seal-san dijo, en ese caso, y trajo el libro blanco que estaba inclina contra la pared. ¿Por qué no tratas de leer este libro? Pero, ¿no es ese libro algo que un cliente olvidó? Siempre y cuando lo devuelvas, no habrá problemas. De todas formas, los libros no perderán nada después de ser leídos. Y esto debe ser algo relacionado con los aventureros. Quizás haya contenidos escritos en el que te ayuden, Bell-san. Debido a que este es un bar muy popular para los aventureros, naturalmente me imaginé la situación del propietario. De hecho, es un precioso libro que nunca he visto antes. Tal vez no habrá ninguna posibilidad en el futuro de tocarlo. Sin embargo, solo llevarse las cosas de otras personas todavía era. Eso no importa. De todas formas, mi mamá no parece estar feliz de que este libro haya sido dejado en la tienda. Si eres capaz de aceptarlo, entonces tal vez nos ayudaría. Y Seal-san se puso un poco avergonzada. También quiero convertirme en tu fuerza Bell-san o algo así. Después de todo, lo único que puedo hacer es algo de este nivel, así que, ¿podrías aceptarlo, Bell-san? Después de escuchar el deseo que era similar al de costumbre, no pude evitar mostrar una sonrisa irónica. Si ese es el caso, amablemente lo aceptaré. No quiero decepcionar los sentimientos de Seal-san, así que decidí aceptar el libro. A pesar de que me lo he entregado, las suaves manos
manos de Seal-san tocaron mis manos y mi corazón se sacudió. Muchas gracias. Entonces, es hora de que me vaya. Oka, gracias por venir. Entré en pánico y utiliza eso como excusa para levantarme. Mientras decía, los pasteles estaban deliciosos, me apresuré a salir de la tienda. Fue lo mismo cuando estaba con Eina-san. No, una vez que toco la piel de una mujer, me pongo muy nervioso. Mi rostro se sonrojó. Al final, ¿qué tan inocente soy? Sil, ¿le prestarte el libro? Sí, se lo presté. A pesar de que sabías que era un ítem que tentativamente le pertenecía a la tienda, aún así se lo prestaste. Realmente es raro que la serie Sil. Ustedes dos, Nia, ¿no han oído el dicho de que el amor es ciego, Naie? Para que Sil supere la dificultad, es Naie imposible, Nia. Mientras estaba confundido debido a la sensación de las cálidas manos de Seal-san, rápidamente comencé a regresar a casa. Una vez que regresé a la residencia, no pude esperar para empezar a leer. Kami-sama aún no ha regresado en este momento, así que sostuve el libro blanco en la mano y lo coloqué sobre la mesa. Sacando una silla, nerviosamente abrí la cubierta sin títulos impresos en ella. Autobiografía, espejo, espejo, la más hermosa chica mágica del mundo soy yo, historia paralela, permitiendo que te conviertas en un maestro de la magia episodio. ¿Qué debo hacer? Hay una sensación desagradable en el comienzo mismo. 1. Los goblins también pueden comprender la magia moderna. Entonces, ¿por qué no le enseñas magia a los goblins? Resistí desesperadamente la tentación de cerrar la cubierta mientras pensaba en eso. No podía defraudar las buenas intenciones de Seal-san, así que me obligué a terminar y continué leyendo. Aunque la apertura era algo así, el contenido era bastante decente. De los títulos de la tabla de contenidos, parece ser un libro relacionado con la magia. Oh, mis ojos brillaron y me sentí afortunado de que tuve la oportunidad de disfrutar en el mar de libros. Menor que la magia se divide en categorías innatas y adquiridas. Tipo innato significa que está obviamente relacionado con las raíces de las cualidades y la raza del objetivo. La antigua raza mágica llevaba talento potencial y a través de la práctica y rituales serían capaces de aprender magia desde el principio. Aunque también existían las posibilidades de que los atributos fueran parciales, la mayoría de ellos eran poderosos y tenían una amplia gama de efectos, mayor que, debido a que fue compilado utilizando un lenguaje común, apenas era capaz de entenderlo. Sin embargo, ¿qué son estos pequeños textos que se pasean entre las líneas? Texto antiguo. No, parece que todo esto son fórmulas. Cambie la página. El tipo adquirido utiliza la gracia de Dios como medio, así que es posible que los brotes crezcan. Hay ramas ilimitadas de camino allí. Se ve muy afectada por los puntos de experiencia. Mayor que. Era diferente del texto sagrado, pero tampoco parecían ser varios idiomas demi-humanos. No había forma unificada. Era un grupo de señales complejas y extrañas. Tragué saliva por este estilo. De texto. Cambie la página. Menor que la magia es igual al interés. Ese es el hecho primario que se necesita para un tipo adquirido. Las cosas que les preocupan, que aceptan, que odian, que sueñan, que sienten, que lamentan, que reverencian, que juran, que desean. Lo que ellos creen siempre existe en su cuerpo. La gracia de Dios solo mostrará la parte más prístina dentro de sus corazones. Una imagen apareció. Había un rostro, ojos, nariz, boca, orejas. Era el rostro de un humano. Fue creado por la compilación de la escritura oscura. Era el rostro de un humano que tenía los ojos cerrados. El rostro del artículo. Cambie la página. Menor que si lo deseas, entonces solo tienes que preguntar. Si lo deseas, entonces solo tienes que romperlo. Si lo deseas, entonces solo tienes que sentarte y tomar nota de ello. El espejo que no permite que ningún engaño sea preparado, mayor que. No, era mi rostro. Era mi propio rostro donde no había nada por encima de mi cabeza. No, era una máscara, mi otro rostro. El yo que no conozco, la otra conciencia. Cambie la página. Entonces, comencemos. Los ojos cerrados se abrieron. Escuché mi propia voz. Los ojos carmesí compilados por el texto parecían penetrarme. Los pequeños labios que eran de pequeños textos comenzaron a tejer las palabras. Cambie la página. Para mí, ¿qué es la magia? No lo sé, pero era algo incierto pero poderoso. Un movimiento definitivo para derrotar a los monstruos. El misterio que les permite a los héroes levantarse de entre los muertos. Poderoso, lleno de impulso, sin compasión, abrumadora. Un deseo que anhelo intentar una vez, una aspiración pura. Cambie la página. Para mí, la magia es una poderosa fuerza. Una gran arma que puede destruir al débil yo. Un arma poderosa que puede inspirar al débil yo. No es un pesado escudo de un guardián, ni un magnífico objeto como manos curativas. Un poder de los héroes para romper los obstáculos enfrente de su camino. Gire la página. Para mí, ¿qué tipo de cosa es la magia? Cosa. ¿Qué tipo de cosa es la magia? Cuando escucho sobre la magia, debe ser llamas. La primera cosa que viene a mi mente son llamas. Poderosa, violenta, ardiente. Capaz de quemar campos de hierba, levantando cenizas, una atmósfera ansiosa, como olas devorándolo todo, oscilando los rayos del sol, algo que no coincide con el débil yo, brillantes llamas rojas. Más cálidas que cualquier otra cosa, absolutamente inextinguibles. Llamas inmortales. Quiero convertirme en llamas.
deseas? ¿Qué es lo que deseas perseguir con la magia? Para ser más fuerte, para dirigirme al lado de esa persona. Para ser más ágil, para dirigirme al lado de esa persona. Como un destello de luz que pasa a través de los huecos entre las nubes. Como montar un relámpago en el cielo. Más que nadie, más que nadie, más que nadie, más que nadie, debo ser más ágil. Para dirigirme al lado de esa persona. Para dirigirme a los ojos de esa persona. Solo eso. Si es posible, si es posible, si es posible. Quiero convertirme en un héroe. Quiero ser un héroe que siempre he anhelado desde ese momento y que aún sueño como un idiota. Como ellos que aparecen en los mitos, un héroe que todos alaben y aprueben. Incluso si es una ilusión desvergonzada. Incluso si es vanidad que causa náuseas. Incluso si es un sueño que no coincide conmigo en un grado miserable. Yo quiero ser un héroe que sea reconocido por esa persona. Qué infantil. Lo siento, pero ese soy yo. El yo en el libro finalmente sonrió. Después de eso, mi conciencia se sumió en la oscuridad. Can, Elcon, puedo escuchar una voz. Haciendo eco dentro de mi oscura conciencia, una voz cálida y hermosa resonó en mis oídos. Se sentía un poco irritante y la luz penetró esa oscuridad. Belcon. Al momento siguiente, desperté. Kami-sama. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás acostado en la mesa? Si querías dormir, entonces, ¿no pudiste ir a un lugar más adecuado? Mirando el rostro de Kami-sama que estaba muy cerca, solo pude usar mis ojos adormilados para mirar alrededor. Entonces levanté mi rostro para observar los alrededores. Era la residencia, la habitación oculta en la iglesia. El tiempo es 7 de la noche. Ya es de noche. No podía pensar correctamente y confirmé la situación de nuevo. ¿Estabas leyendo un libro? Jaja, hiciste algo a lo que no estás acostumbrados. Y al final, gradualmente te quedaste dormido. Sí, supongo que debe ser eso. ¿Me quedé dormido? El libro que me prestó Sealsan todavía yacía abierto sobre la mesa. Terminé de leerlo. Presioné mi sien. Parece como si mi mente fue sacudida y siento que hay cierta disonancia. Lo que pasó por mi mente eran unos recuerdos ambiguos. Era como un sueño, donde se carecía de una sensación de realidad. ¿Con quién hable? ¿Qué me pregunto? Además, los restos de mis recuerdos solo eran de un sueño. No es bueno, estoy demasiado confundido. Jaja, qué lindo. Siendo capaz de ver tu divertido rostro, mi fatiga del trabajo ha volado. De divertido. Fufu, come rápidamente la cena. Estaba a la vez abatido y avergonzado de ese excesivo discurso, pero Kami-sama tenía una sonrisa en su rostro y fue hacia el armario. Hasta que Kami-sama terminó de cambiar su ropa, esperé fuera de la habitación. Esperé hasta que un pequeño rostro diciendo, ya está bien, apareció desde la puerta. Entonces comencé a preparar la cena de esta noche. Aunque obviamente regresé primero, aún no había preparado nada, así que me sentí un poco culpable. Sin embargo, cuando estábamos juntos en la cocina, Kami-sama estaba feliz y sus mejillas estaban sonrojándose. Seguí y reveló una sonrisa. Belcon, ¿qué pasa con ese libro grueso? No podría ser que lo compraste, ¿verdad? Siendo aseverado por ti, también me sentiré triste. Sí, lo tomé prestado de un conocido. Déjame echarle un vistazo más tarde. Es raro tener la oportunidad de ver un libro tan antiguo. Tal vez debería decir que mis dedos tienen contracciones. Después de todo, te gustan mucho los libros, Kami-sama. Después de terminar la sencilla cena, nos turnamos para tomar una ducha. Entonces llegó el momento de actualizar mi estado de nuevo. Comparado con antes, la frecuencia de las actualizaciones ha aumentado recientemente. Kami-sama también parecía haberse acostumbrado finalmente al trabajo en la rama de la familia Hefesto. Parecía estar muy relajada y fue capaz de exprimir más tiempo. Mientras Kami-sama tomaba una aguja para pinchar su dedo y dejar salir la sangre de Dios, me quité la camisa y me acosté en la cama. Kami-sama, ¿acaso mi tasa de crecimiento de dominio cambió? No cambió. Tu estado es excelente. Solo podemos describir de esa manera tu velocidad de crecimiento. Le pregunté con miedo a Kami-sama, que estaba emitiendo sonidos confusos. Lo que calentó la parte de atrás de mi cabeza fue una voz desagradable. Todavía está enojada. No, quizás es, de nuevo. Recientemente siento que cada vez que actualizamos mi estado, eso sucede. Así eres muy obstinado. Sí, lo sé, si solo es algo como esto no cambiará tu corazón. Kami-sama murmuraba quejas que eran difíciles de responder. No había nada que pudiera hacer. Solo pude dejar mi cuerpo en esta atmósfera extremadamente volátil. No sé por qué desde atrás, chico asterisco, parecía que alguien intencionalmente me apuñalaba con una aguja constantemente. Kami-sama, me duele. Eso sin duda fue intencional, ¿verdad? HMMPH. No me digas HMMPH. Me quejé con tristeza. Kami-sama solo dio una respuesta desconocida y utilizó la aguja para picar mi cabeza de nuevo, con fuerza. Además de llorar sobre la almohada, no pude hacer ninguna resistencia contra el comportamiento de Kami-sama. Estar acostado de esta forma es muy doloroso. Aparte de la resistencia, todas las estadísticas se están acercando a ese, pero como se esperaba, no mantienes el mismo crecimiento que antes. ¿Eso está bien? Incluso si es así,
así, todavía se considera como una excepción. El rango más alto de las habilidades básicas en el estado es ese. A medida que se acerca a los límites superiores, la tasa de crecimiento de dominio también se reducirá drásticamente. Parece que también habrá situaciones en las que incluso derrotar a cientos de monstruos no importará. En mi caso, mi dominio también tuvo el fenómeno de la reducción de crecimiento. Se puede decir que la tasa de crecimiento se redujo, pero ¿por qué dijo que todavía seguía aumentando con éxito mis habilidades? Justo como Kami-sama dijo, actualmente crecía como una excepción. Kami-sama, hacia Kami-sama, quien detuvo su boca y sus manos, me sentí sorprendido. La llamé una vez, luego esperé. Magia. ¿Aprendiste? Magia. Ella respondió con palabras increíbles. Ebony, levante mi cintura. Ante los contenidos impactantes, enderecé la parte superior de mi cuerpo como un camarón. Al mismo tiempo, Kami-sama, quien estaba sentada en mi cintura, fue expulsado de ella y cayó de la cama, cayendo de cabeza en el suelo. Takami-sama. Lo siento, no te lastimaste. No pensé que tomarías represalias de esa forma. No está mal, Belcon. Kami-sama, quien seguía de cabeza por debajo de la cama, contuvo sus lágrimas y temblaba. Comparado con eso, sus pechos actualmente van contra la gravedad. Eso no está bien. Mientras reverencia sus pechos inmóviles, rescaté a Kami-sama. Ante la gran conmoción que descendió sobre la familia Estia, solo pude disculparme haciendo dojeza. Más tarde aprendí sobre los detalles de mi estado. Belcranel. LV1 fuerza. B701 mayor que B734 resistencia. G287 mayor que F355 destreza. B715 mayor que B719 agilidad. B799 mayor que A817 magia y 0. Magia. Firebolt NT. Saeta de fuego o flecha proyectil de fuego. Magia de lanzamiento rápido. Habilidad. Tuve que usar toda mi fuerza para reprimir mi voz. Mientras sostenía el papel que Kami-sama me pasó, con las manos temblorosas, mordí desesperadamente mis labios para reprimir mi alegría. Mis ojos brillaban, incluso sin mirarme. También sabía que la esquina de mi boca había revelado una sonrisa tonta. Incluso aprender magia. ¿Esa habilidad también afectará a la magia? No lo entiendo. A diferencia de mí, Kami-sama tenía el ceño fruncido con las manos apoyadas bajo su barbilla y estaba sumida en sus pensamientos. También miraba alternadamente fijamente mi espalda y mi rostro, pero eso no importa. Kami-sama, es magia, magia. Yo me volví capaz de usar magia. Sí, lo sé. Felicidades, Belcon. Independientemente de todo, fui capaz de animarme. Podía sentir el calor surgiendo a través de mi cuerpo. Mi cuerpo se siente muy caliente. Sentí como si las lágrimas estuvieran a punto de salirse de mis ojos. Esa era la medida de lo conmovido que estaba. Hacer un gran alboroto por una cosa tan pequeña, decir eso sería demasiado poco romántico, ¿cierto? A mi lado, quien sostenía con firmeza el papel y estaba en cuclillas, Kami-sama reveló una sonrisa irónica. Contento, estaba muy contento. Yo también, finalmente, me volví capaz de usar magia. Esa magia, la técnica final que los héroes utilizan en los libros, esa magia. Aunque lamento verter agua fría sobre ti, aún es mejor observar rápidamente esa magia. Hay algo que me preocupa un poco. Sí, me levanté y grité. Tengo que calmarme temporalmente, me dije a mí mismo. Respiré profundamente, dejando que la emoción en mi cuerpo se calmara. ¿Está bien ahora? En resumen, la magia es algo que necesita un canto para activarse. Al menos debes saber eso, ¿no? Ante la pregunta de Kami-sama, asentí decisivamente. Todas las magias requieren que el usuario entreteja diferentes encantamientos con su boca para activar su efecto. El procedimiento del canto que produce la magia es equivalente a montar el barril de un cañón. Una vez que está terminado, entonces se podrá colocar la bala de cañón en el interior. En otras palabras, cuanto mayor sea el tamaño del barril montado en el cañón, mayor será el tiempo del canto. El tamaño de la bala de cañón también se volverá más grande y el poder destructivo también aumentará. A la inversa, mientras más pequeño sea el cañón, más débil sea la potencia, pero el tiempo para el canto también se reducirá en consecuencia. Por lo tanto, permite que sea conveniente para activarla instantáneamente. Entrando en el tema ahora. De acuerdo con lo que mis amigos han dicho, el texto del canto también se mostrará en la ventana de magia en el estado al aprender el magia. Si ves eso, entonces también sabrás el detonante de la magia. Pero en el papel no está registrado ningún canto. Sí, eso es cierto. No pienses que fui yo quien se olvidó de anotarlo, ¿ok? En la ventana de magia que tenía escrito Firebolt no tenía ningún canto. Ese hecho causó que no hubiera ninguna pista sobre cómo encontrar la forma para activar la magia. Me devane los sesos pensando. Entonces Kami-sama dijo su propio punto de vista. Esto es completamente mi propia especulación. Basado en la información detallada de la ventana, tu magia tal vez no necesita un canto. Detuve mis acciones. Entonces una vez más me quedé mirando el papel como si estuviera a punto de tragármelo. En ninguna parte se menciona ningún canto. La única información era magia de lanzamiento rápido, esa simple explicación. También espero que la especulación de Kami-sama sea cierta. Por el
contrario, no había otra posibilidad que se me ocurra además de esa. Aunque todavía no conocemos la fuerza, el tiempo requerido para el canto es magia de lanzamiento rápido. Creo que no estoy equivocada sobre eso. Entonces, si eso es lo que dices, esta Firebo, Mugu. Kami-sama usó sus suaves manos para bloquear mi boca. Kami-sama, quien enderezó su espalda, se me quedó mirando. Todavía es mejor no decir casualmente el nombre de la magia. Mugu, aunque todavía no estamos seguros sobre el gatillo, en el peor de los casos, la magia podría activarse siempre y cuando digas Firebolt. Mi rostro se volvió pálido poco a poco. Aunque los efectos aún son desconocidos, si activamos la magia en este lugar, entonces nuestra residencia sería eliminada. ¿Entendido? Ante la confirmación de Kami-sama, asentí con la cabeza. Mi boca fue liberada. Al final, sigue siendo una especulación. Aún no se puede confirmar que es correcto. Solo pruébala mañana en el calabozo. De esa forma, te quedará claro que esta magia te pertenece. Mañana. Hey, no irás al calabozo ahora. ¿No acabas de ducharte? Incluso si no estás tan ansioso, a tu magia no le crecerán piernas y huira, ¿verdad? Ah, sí, eso es verdad. Hacia Kami-sama, quien me miró con una sonrisa irónica, le di de un rígido asentimiento. Ya era tarde en la noche. Kami-sama utilizó una mano para cubrir su bostezo. Al parecer había alcanzado la cima de su fatiga del trabajo y pronto se fue a dormir. Mire a Kami-sama, quien después de cepillarse los dientes se tiró sin fuerzas a la cama. Apagué las luces. También me acosté en el sofá y entré en la tierra de los sueños. Lo siento, Kami-sama, que era imposible hacerlo. Mi visión era anormalmente clara. ¿Cómo iba a dormir en este estado? Salté del sofá. Confirmando los débiles sonidos respiratorios de Kami-sama, puse todo mi equipo en una mochila y salí de la habitación tratando de no molestarla. Rápidamente saqué mi equipo y puse la mochila en las escaleras de la iglesia. Salí. Quiero utilizarla inmediatamente. Las estrellas y la luna miraban la calle principal. Desde las luces que se filtraban desde las ventanas de las tiendas, que iluminaban mi rostro rojo parecido a la fiebre, como si usara los sonidos bulliciosos de los demi-humanos borrachos como melodía, rápidamente me dirigí hacia adelante. Horario todavía no duerme. Yo tampoco podía dormir. El rascacielos blanco adelante gradualmente se volvía más grande. No pude evitar reír con entusiasmo. Corrí hacia él un grado piso de Babel, seguido por el descenso vertical al subsuelo, el agujero en el suelo que se conecta al calabozo. Seguí la escalera de caracol y corrí hacia abajo como si estuviera rodando por ella. En el medio, incluso pasé la barandilla y salté hacia abajo hasta el centro del agujero. El aire se rasgó y con un sonido asterisco don asterisco, aterricé. Sentí una sensación de confort que vino de las vibraciones que se apoderaron de mis piernas. Comencé desde el un grado piso del calabozo, asteriscos a asterisco. Me detuve, en el amplio camino de una sola vía. Directamente en el centro de mi visión había una pequeña figura gorda y verde que estaba temblando solo. Basado en esta condición, el objetivo era de tamaño moderado. También la distancia no era mala. Era perfecto. Tragué grandes cantidades de saliva. Me froté la camisa con las manos que estaban empapadas de sudor. El Goblin también se fijó en mí. Rugió mientras, asterisco don asterisco, corría hacia mí. Yo solo asterisco asterisco abrí y cerré mis manos. Entonces estiré mi brazo directamente hacia el Goblin. Los latidos de mi corazón se quedaron en mis tímpanos. El nerviosismo acumulado, la ansiedad y la anticipación, todos se presionaron sobre mis hombros. Tomé una respiración profunda. Levanté mis cejas hasta el límite y rugí. Firebolt. Lo que se disparó fue un rayo escarlata. No, fueron llamas en forma de rayo. Las llamas afiladas, pero irregulares descritas, atravesaron el cuerpo del Goblin. Mis ojos solo pudieron perseguirlas hasta allí. En el instante en que el rayo de llamas golpeó al monstruo, una luz deslumbrante estalló. Era como una flor naranja enfloreciendo. Todo su cuerpo estaba carbonizado. El Goblin, con humo saliendo de él, cayó al suelo con los ojos blancos. Su último gemido restante hizo eco a través de los túneles del calabozo. No puede ser. Salió, de verdad, mi propia magia. Yo, quien estaba congelado en su lugar, mantuve la postura de mi mano extendida mientras miraba a mis palmas. Estas manos delgadas. Los callos que permanecían debido al trabajo de la granja estaban claramente expuestos. Las manos que ya estaban acostumbrado a ver no tenían cambio, pero salió de esta mano magia. Jaja. Reconociendo esto, me sentí insatisfecho. Todo mi cuerpo estaba hirviendo. Apreté la palma abierta e hice un puño. Sí, una sensación de seguridad. En efecto, he avanzado. Era diferente a los valores de mi estado. Era un gran cambio que pude ver con mis propios ojos. La sensación de que una vez más me he dado otro paso hacia esa persona. Firebolt. Rayo de llamas. La activación fue instantánea. Su velocidad era la velocidad de la luz y el poder de fuego era absoluto. Más ágil que nadie, una llama mágica. La magia que solo me pertenece a mí. Sentimientos de alegría me inundaron. Mordí mis labios varias veces mientras hacía un signo de victoria. Fue doloroso, pero eso no tenía relación. Me sonrojé emocionado, como un idiota, ¿verdad? Al igual que el día que fui al gremio para registrarme como aventurero, mis
mis ojos brillaban. Yo, quien estaba en el clímax de mi alegría, me dejé llevar. Buscando a mi próxima presa, me fui de ese lugar. Firebolt. ¡Wow! En el momento en que me encontré con un monstruo, extendí mi brazo. Firebolt. Ebusí 2, al igual que un niño gritando en voz alta. Firebolt. En el momento en que los veía, el momento en que explotaban. Firebolt. 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 Show. Ilimitados fuegos artificiales golpeaban numerosamente y caóticamente. Ya llegué al 5 grados piso. No. Tenía una sonrisa en mi rostro y rápidamente miré alrededor. Debido al hecho de que las paredes del calabozo de color azul claro se habían convertido en luz verde, no había duda de que este lugar estaba más allá del 4º piso. Estaba demasiado intoxicado por ello. Solo pude pensar eso y reflexioné sobre mí mientras me daba la vuelta. Era casi la hora de volver, tarareaba mientras daba un paso. Al poco tiempo, una sensación extraña me golpeó. La interior de mi visión dejó escapar un sonido nítido. Sucedió de repente. Aunque nunca he bebido vino, probablemente así se sentía estar borracho. No podía estar de pie adecuadamente. No tenía claro si estaba de pie en el suelo o no. Después de que mi visión sacudió un par de veces, por fin vi el suelo acercándose y perdí la conciencia poco a poco. ¿Qué pasa, Azu? 2 aventureros apenas habían entrado en el 5º piso. Solo que no venían desde arriba, sino desde abajo. No tenían heridas obvias. Azu y Riviera caminaban a un ritmo constante. Les tomó alrededor de 3 días regresar desde piso 37 de los pisos inferiores. Naturalmente, no había necesidad de hablar sobre su largo viaje en dirección a los pisos superiores. A pesar de que estuvieron bajo la amenaza constante de los monstruos atacándolas durante todo un día, no había signos de fatiga en ninguna de ellas. Actualmente estaban en el estado en el que no tenían que gastar mucho tiempo para salir del calabozo. Después de llegar allí, Azu, quien estaba en el frente, se detuvo de repente. Riviera le preguntó a la figura con cabello dorado que fluía hacia abajo. Hay una persona colapsada allí. ¿Fue asesinado por un monstruo? Mirando hacia el centro de la habitación, un aventurero estaba tirado allí. Ambas se acercaron al lugar donde parecía haber un viajero que había muerto en un accidente. No hay lesiones externas. No hay necesidad de curar o desintoxicar. Es el típico agotamiento mental, el resultado de la imprudencia usando magia. Esa fue la simplemente conclusión de Riviera, quien se puso en cuclillas y lo examinó. La magia no era algo que se podía utilizar sin ningún costo. Era similar a la resistencia. Era algo que se activaba al usar el poder mental. Por supuesto, así como la resistencia tiene un límite, el poder mental también podía tocado fondo. Realmente se atrevió a hacerse inconsciente. Riviera sintió a la vez temor y admiración. Por otro lado, Azu, con sus manos descansando en su regazo, se quedó mirando el cabello blanco detrás de la cabeza del aventurero. Este chico, ¿qué? ¿Lo conoces, Azu? Sí, aunque no he hablado directamente con él. Este es sobre el minotauro que mencionamos la última vez. Ya veo. Así que ese idiota era este chico. Al parecer Riviera había encontrado los puntos de conexión y expresó su comprensión. Había escuchado de Azu sobre la situación de ese chico, Bell, el bueno para nada que fue perseguido por el minotauro, huyendo después de haber sido objeto de burla en el interior del bar hace unos días. Ella misma también estuvo presente allí, aunque Riviera no participó en el diálogo. Aunque no sabía que Bell también estaba en la escena, seguía pensando que no fue capaz de detenerlo inmediatamente. Le habían hecho algo terrible. Y por encima de ella, Azu, quien creó el inicio de este incidente, se sentía aún más culpable. Riviera, quiero compensar a este chico. Tiene que haber algo más que quieras decir. Era demasiado rígido. Después de intercambiar miradas con Riviera, quien suspiró, Azu parpadeó 2 o 3 veces. Mirando a la chica que no entendía nada, Riviera decidido renunciar y no tuvo nada más que decir. En este momento, proporcionar ayuda también es la etiqueta natural. Al lado de Azu, quien asintió con la cabeza como un pequeño animal, Riviera mantuvo su postura en cuclillas y miró a Bell. Después de confirmar que no despertaría temporalmente, rápidamente miró a la chica. Azu, hazle al chico lo que te diré. Como compensación, siento que esto es suficiente. ¿Qué? Riviera transmitió claramente el contenido. Si hago algo como eso, ¿será suficiente? No estoy segura. Sin embargo, también lo protegerás aquí, así que ya habrás hecho tu deber. Y, si eres tú, no debe haber ningún hombre que se sienta infeliz por ello. Todavía, no entiendo. No importa si no entiendes, dijo Riviera con una sonrisa irónica. Azu, quien estaba en una profunda reflexión después de haber sido mirada temporalmente por alguien parecida a una madre, pronto mostró una expresión severa. Volviendo de nuevo a su expresión habitual, se levantó. También tengo que regresar. Si me quedo, solo estorbaré. Si quieres solucionarlo, entonces aprovecha el momento en que ambos estén solos. Sí, gracias, Riviera. Después de que Riviera dio su sugerencia, se fue.
fue. ¡Qué monstruos! No había absolutamente ningún problema en absoluto. Después de todo, quien protegía al chico era el guardián más fuerte que nadie podía igualar. Estaba cómodamente dormido, como si la fragancia del viento en un día soleado golpeara mi rostro y la calidez de la luz del sol. A través de mi piel sentí los matices de un ambiente cálido y suave. Quiero dormir. Quiero ser siempre abrazado por esta sensación. Suavemente, mi pelo fue acariciado. Los delgados dedos que tocaron mi frente me dieron picazón. Era gentil. Me hizo sentir a gusto. Tímidamente abrí mis ojos cerrados. Mamá. Llame el nombre de la persona cuya apariencia desconozco y que no he visto antes. Lo que me recibió fue un contorno nebuloso que de repente detuvo sus acciones. Lo siento, no soy tu madre. La persona me respondió con una voz clara. La visión borrosa se aclaró poco a poco. Sus líneas corporales se mostraron lentamente. Lo primero que se formó fue un deslumbrante cabello dorado, seguido de un rostro hermoso y digno. Por último, ojos dorados del mismo color de su cabello. Estás despierto. Estaba completamente despierto. Mi cabeza. Pero el tiempo seguía detenido. Mi cabeza estaba completamente en blanco. Solo podía mirar el rostro de esa persona quien me miraba. La parte de atrás de mi cabeza estaba en algo muy suave, muy cálido. Podía adivinar lo que era. Ciertamente, probablemente, una almohada de regazo. Los dedos de esa persona, de Wallenstein-san, seguían peinando mi cabello. Mis párpados que fueron tocados actualmente estaban muy calientes. Poco a poco levanté la parte superior de mi cuerpo. Aunque me pareció lamentable que la calidez de detrás de mi cabeza desaparecía poco a poco, todavía debería levantarme. Ella desapareció de mi vista. En cambio, lo que entró en mi visión fueron numerosos cadáveres de monstruos decapitados. Pretendí que no vi nada y me di la vuelta. Wallenstein-san todavía no desaparecía. ¿Una ilusión? No es una ilusión. La expresión de Wallenstein-san cambió. Sus finas cejas se inclinaron ligeramente. Desde entonces, miramos fijamente a los ojos del otro. Mis ojos carmesí intercambiaron una mirada con sus ojos dorados. Justo cuando ella reveló confusión por la silenciosa atmósfera, su cabeza comenzó a ver que gradualmente me estaba poniendo rojo. Cuando Wallenstein-san se dio cuenta de ello, ya me había convertido en una manzana madura. No podía concentrarme. Mis ojos actualmente eran como lombrices de tierra en un plato y giraban constantemente. Me levanté con un impulso total. Huí desesperadamente. ¿Por qué siempre huyes? Si alguien escuchara eso, efectivamente se trataba de un susurro algo solitario.